De amor, nadie se muere. Soy muy trabajadora desde pequeña. Nunca me gustó depender de nadie. Y aunque en la vida me he equivocado en muchas cosas, siempre pensé que en el amor sí iba a tener fortuna. Por eso cuando conocí a Carlos, sentí que todo iba a cambiar. Fue muy rápido, sí, yo lo sé, pero me enamoré. A los 8 meses de ser novios nos casamos. Al principio todo era maravilloso. Carlos era atento, cariñoso, detallista, me hacía sentir muy segura y confiada, como si al fin hubiera encontrado a alguien con quien podía formar algo de verdad para toda la vida. Nos apoyábamos, soñábamos juntos, hasta hablábamos de tener hijos, de comprar una casa y de envejecer así agarraditos de la mano. Yo sentía que después de tanto luchar sola, por fin podía respirar con un compañero tranquila al lado. Pero pasaron los años y las cosas empezaron a cambiar, o más bien él empezó a cambiar. Al principio eran detalles pequeños. Por ejemplo, cuando yo le dije a Carlos que ya era hora de dejar los anticonceptivos de planificación, que quería ser mamá, él me respondió que no, que lo mejor era esperar, que primero teníamos que tener un buen patrimonio económico, que no era el momento. Yo en ese entonces lo vi como una idea muy madura, muy sabia, responsable. Le creí, le dije, tienes razón, mejor esperar a tener más estabilidad. Lo que no vi venir fue que ese esperar se iba a convertir en años. Pasaron casi 5 años y nunca fuimos papás. Cada vez que yo le tocaba el tema, él salía con una excusa distinta, que la economía, que el trabajo, que la casa todavía no estaba lista, que la vida estaba muy cara. Y en medio de todo eso también me fue convenciendo de algo más, que como él ganaba menos que yo, pues necesitaba apoyo. Y que si yo podía ayudar con mis ahorros o con las compras grandes, pues que eso era por el bien de los dos. Y ahí fui cayendo poco a poco, tal vez por la forma en la que crecí, con papás que eran trabajadores incansables pero que casi nunca estaban. Mi infancia fue solitaria. Pasaba más tiempo en el colegio, con mis tías o con las vecinas, mientras mis papás a veces se iban por semanas enteras a trabajar. Así fue que aprendí a valerme por mí misma desde pequeña. De pronto por eso pensé que en una relación también se tenía que trabajar muy duro, incluso con el bolsillo. Así que empecé a poner, aportaba más de la mitad para todo, arriendo, mercado, viajes, hasta la cuota de la moto que él se compró se la empecé a pagar. Y no me pesaba en ese momento porque yo pensaba que eso era amor, ayudar al que uno quiere. Pero nunca sospeché que detrás de eso había algo más grande y feo. A los 12 años de casados, sí, Ruth, 12 años, me quedé sin ser madre. Y no fue porque yo no quisiera, fue porque me fui creyendo sus excusas año tras año mientras él me iba adormeciendo con esas falsas promesas. Hasta que un día, así, sin aviso ni anestesia, Carlos me dice que tiene un amante, así como si nada, que ella está embarazada, que él va a ser papá, no conmigo obviamente, y que necesita que le firme rapidito el divorcio. Ese día pensé que me moría del dolor, sentí que me arrancaban el alma. De verdad, casi no entendía cómo alguien que durmió tantos años a mi lado, que recibió tanto de mí, podía mirarme a los ojos y soltarme eso sin una lágrima, como si yo fuera una extraña, como si no hubiera significado nada. Al principio no era capaz casi ni de llorar, porque es que el cuerpo lo tenía paralizado. Hoy ya no lo recuerdo con tanto dolor como en ese momento, pero sí me despierta una rabia enorme, porque no fue solo el engaño, fue la forma tan sucia en la que se aprovechó de mí. Ahí quedé yo, sola y sin nada, literalmente sin nada, Ruth, porque el desgraciado, con todas sus mañas y su supuesta inteligencia legal, me había hecho firmar papeles, documentos para el negocio, para la casa, para evitar impuestos, y yo confiaba, firmaba sin leer. Cuando me di cuenta, él se había quedado con todo. En ese momento teníamos 2 carros, la casa que construimos juntos y hasta un negocio que era mi emprendimiento. Yo misma lo había creado con mi esfuerzo, mi idea y mi capital. Pero ahí todo se lo llevó él, absolutamente todo se lo quedó. Yo después de 12 años de matrimonio solo tenía una maleta, bueno, dos, y una rabia que me daban ganas de pasarlo al otro mundo por malo, por miserable, por mentiroso. Y es que me falló en todos los sentidos posibles. Me humilló como mujer y se burló de mi supuesta inteligencia porque yo me creía muy viva.
Sufrí lo que ninguna mujer debería sufrir ni aguantar. Se los digo con el alma en la mano. No le deseo eso a nadie. Después de todo lo que pasó, la única persona que me tendió la mano fue una amiga del alma. Ella me recibió en un cuarto pequeñito de su apartamento. Apenas si me cabían las maletas y un par de cositas. Ahí empecé de cero, sin dinero, sin casa, sin pareja, sin hijos, sin nada. Tenía 1000 preguntas sin respuesta, me sentía llena de tristeza. A veces no quería ni levantarme de la cama. Mi amiga me ayudó y nosotras intentamos por todos los medios recuperar lo que era mío. Consultamos con abogados, presentamos papeles, pruebas, tocamos puertas, pero este pedazo de cucaracho había hecho todo tan bien, lo tenía tan bien armado, fue tan frío y calculador, que cada intento que yo hacía era como darme un cabezazo contra la pared. La verdad, en este punto de mi vida ya no sé si quiero seguir dando esa pelea. Todo ha sido tan injusto y tan desgastante que siento que mientras él disfruta de su nueva vida, yo sigo aquí luchando, sobre todo por lo económico, por esas ruinas que una vez fueron mías. Pasaban los meses y yo solo quería desaparecer. Quería irme a vivir lejos de ese par, de Carlos y su nueva familia. No quería saber si el bebé había nacido, si se casaron, si eran felices. No podía, porque es que mi vida seguía en pausa y arruinada. Era como si yo me hubiera quedado congelada en el tiempo y rota en 1000 pedacitos. Yo que lo había dado todo. Estaba hundida en la rabia, el dolor, la tusa, el desamor más cruel. Esas semanas en las que no quería levantarme de la cama, llegué a pensar que no tenía sentido seguir viviendo. Que si así iba a ser mi vida de ahora en adelante, pues ¿para qué seguir viva? Y ahí, en uno de esos días oscuros, oscuros, donde todo parecía ir de mal en peor, conocí a alguien que no esperaba. Un hombre espectacular, muy joven, mucho más joven que yo, pero con una madurez que me sorprendió desde el primer momento. Tenía plata, sí, pero no era presumido. Se veía muy trabajador, centrado, tranquilo, y tenía esa alegría y esa juventud que le saca a uno una sonrisa. Era chistoso sin pasarse de la raya, muy respetuoso en sus palabras y una mirada que me encantaba. Sentía paz, me sentía atraída. Y antes de continuar, si te está gustando la historia, si te atrapa como a mí, si te gusta lo que hago y lo que les cuento, no te olvides de darle suscribir al canal. Pero sobre todo activar las notificaciones porque así YouTube te avisa todos los días que tengo video nuevo. Y les tengo video nuevo todos los días, bellas. Así que apóyenme acá. Si ya lo hicieron, seguimos con la historia. Lo conocí en una salida con mi amiga y sus compañeros de trabajo. Yo no quería ir, me sentía apagada, el corazón cerrado, pero mi amiga me insistió tanto que terminé aceptando. Nunca me imaginé que esa noche iba a empezar a surgir algo nuevo dentro de mí. Él se me acercó de una forma muy natural. Actuaba muy bien, sin intentar impresionarme. No hablaba de más. Era él y yo sé que le encanté. Con los ojos me decía todo, me miraba de una forma que uno de mujer sabe. Se hacía además sentir presente para que yo lo viera. Esa noche lo dejé flechado, lo noté de inmediato. Pero yo no estaba lista. Apenas iba a cumplir un año de separada y cargaba con muchos problemas y heridas. No quería saber nada de hombres, de verdad, nada. Le huía a esas ilusiones, al amor, a todo lo que tuviera que ver con volver a empezar. Pero aún así, él no se alejó. Andrés no se rindió. Bueno, Andrés, si sales bueno al final, ¿no? Desde ese primer encuentro me empezó a mandar flores, me escribía casi que a diario, me enviaba frases bonitas, me hacía reír y se fue metiendo poco a poco en mi día a día. Me invitaba a salir con muchísimo respeto, sin presionarme, solo mostrándome que él estaba ahí como disponible para mí. Yo, mientras tanto, seguía con el corazón como de piedra, no porque él no me gustara, sino porque estaba concentrada en otra cosa, de la parte legal con mi ex. En ese momento de mi vida, además, yo solo pensaba en trabajar. Me enfoqué al 100% en ganar mi dinero, en levantarme, en reconstruirme, en estar tan ocupada que no me quedara tiempo ni para sentir. Trabajaba como burro literal, desde muy temprano hasta muy tarde. Casi no dormía, comía mal,
me enflaqué muchísimo, pero sentía que era la única forma de no pensar en todo lo que me había pasado. Pasaron meses antes de que yo le aceptara una comida y una salida a Andrés. Y cuando lo hice, fue más por curiosidad, por divertirme que por interés genuino. No quería enamorarme. Quería probarme que podía seguir adelante sin necesitar a nadie. Además, en el fondo estaba ardida, sentía rabia. Una parte de mí quería vengarse de mi ex. Y lo hice. No con odio, pero sí con decisión. Cuando ya tenía la cabeza más en frío, me llevé lo que pude de mi emprendimiento. Recuperé el nombre del negocio, me contacté con muchos de mis antiguos clientes y los fui trayendo a mí uno por uno. Incluso, Ruth, yo lo expuse en redes sociales. Eso es, no se queden Conté, me calladas. denuncie. Conté parte de la historia y lo hice quedar como lo que era. Y mucha más gente de la que yo pensé me apoyó. Ahí empecé a sentir que todo ese dolor se estaba convirtiendo en gasolina para levantarme. Tenía todas mis fuerzas puestas en una sola cosa: trabajo, trabajo y más trabajo. En medio de todo ese torbellino y locura, Andrés seguía ahí, firme. Yo seguía viviendo en el cuartito de mi amiga. Se había vuelto como mi refugio, mi guarida. Pero lo hice porque estaba ahorrando muy juiciosa. Tenía claro que lo próximo que quería era un apartamento a mi nombre, sin trampas legales, sin firmas mañosas como las que me había hecho firmar Carlos. Esta vez todo iba a ser distinto y nadie me iba a quitar lo mío. Justo en medio de ese proceso llegó Andrés con una invitación inesperada. Me dijo que nos fuéramos de paseo a la playa. Un viaje cortico, pero pintaba muy bien. Me sorprendió porque, aunque habíamos hablado muchísimo y había cierta conexión, no me imaginé que él quisiera algo ya tan especial y tan íntimo. Lo dudé al principio, pero me dije a mí misma que me lo merecía. Mi misma me dijo que dijéramos que sí y acepté. Fue maravilloso. Allá la pasamos sabroso. Nos reíamos como adolescentes. Caminamos por la playa sin zapatos, comimos lo que quisimos, hablamos de la vida, tomamos rico y sí pasó lo que ya se imaginan. Fue bonito, no tanto por lo físico, sino por la forma en que él me miraba. Se emocionó la amiga. Por primera vez en mucho tiempo me sentí viva. Ya te entendimos, Bella, ya te entendimos. Me sentí mujer, amada, deseada y valorada. Al volver de viaje yo dije, no, pues ya consiguió lo que quería, se va a ir. Seguía yo con mi susto y mi trauma. Pero él no se alejó, todo lo contrario. Me escribió esa misma noche, me mandó fotos de los momentos bonitos que teníamos de la playa y me dijo que ya iba a organizar el próximo viaje, que él me iba a seguir conociendo, me iba a cuidar y me iba a hacer sentir especial siempre. Yo ahí dije, no, ahora sí me voy a enamorar, no lo voy a negar, me encantó. Andrés tenía eso que uno cree que no existe. Es una mezcla de paciencia, ternura, madurez, me encantaba. Pero igual me iba con cuidado, con cautela. No quería volver a entregarme de golpe como lo hice con Carlos. Y todavía me dolía cuando recordaba lo que había perdido. No iba a repetir esa historia, no iba a confiar ciegamente y después, ¡pum!, quedarme sin nada. Pasaron los meses, hicimos 2 viajes más. Uno a un pueblito mágico, donde pasamos horas hablando de sueños, de cosas malas, buenas, y otro a una finca donde hicimos de chefs privados. Cocinamos juntos, sembramos maticas. Con esos viajes, él me empezó a demostrar que la cosa iba en serio, que no era un jueguito, que el interés no era solo carnal y físico, que ahí ya había emoción y sentimiento. Me hacía sentir de verdad protegida, tranquila, y después de ese caos, pues para mí era un milagro. Hasta que un día me invitó a vivir con él. Así, sin rodeos. Me dijo que no concebía su vida sin mí, que quería compartir todo: el techo, las risas, la comida, la plata, el silencio, que quería que yo sintiera que su casa también era mía. Y aunque una parte de mí quería salir corriendo a empacar, pues otra me decía que no, que me fuera con calma y que plata no iba a volver a compartir en mi vida. Pero al final, hace 2 meses me mudé con Andrés. Sí, después de tanto dolor, después de tantas dudas, decidí darme esa oportunidad. Vivimos juntos y es increíble cómo cambió mi vida. Ahorita mismo, Ruth, estamos planeando el Eurotour.
Nos vamos en Uy, el mes de septiembre. tutuy, qué Felicitaciones. rico. Yo también quiero amor. Yo también Planéame el quiero, Eurotour, llévame. yo se lo planeo, mamita, yo la llevo. Yo también quiero hacer eso. No, planéalo y págalo. Ok, listo, yo hago todo. Vamos a ir 3 meses para recorrer muchos países, disfrutar, comer cosas nuevas y seguir construyendo este amor bonito, sin máscaras, y que será nuestra nueva aventura y como un premio. Yo terminé de pagar mi apartamento con los papeles limpios, a mi nombre, sin engaños, sin compartir. Sigo con mi negocio firme, creciendo, con clientas fieles que creen en mí, como yo tuve que volver a creer en mí misma, porque soy abundante y soy bendecida. Eso, mamona. Y no porque no me haya pasado nada malo nunca, no, sino porque a pesar de todo me levanté y construí algo nuevo con mis propias manos. De Carlos, a mí me encantan los finales de, y dicen por ahí, de Carlos supe por ahí que el amante lo robó. Dicen esas lenguas que lo dejó sin un peso y que además ese hijo que estaba esperando la señora no era de él. Pero te voy a ser sincera, ya no me importa. No pienso averiguar más, no voy a mirar atrás. Él ya no existe en mi historia. Yo vivo feliz con mi colágeno al lado, con un amor sano, con risas, con días tranquilos y solo estoy pensando en el presente, un día a la vez. Y me repito casi como un mantra que de amor nadie se muere, porque yo soy la prueba vivita de eso. Que disfrutes, bella, pasea mucho, come delicioso. Las mujeres también son terribles. Esta historia no es mía, pero la viví muy de cerca porque soy la prima. Me llamo Catalina y voy a hablar de Carolina, mi prima. Ella tiene 27 años, pero la verdad es que parece de menos de 15, y no por cómo se ve, sino por cómo actúa. Desde chiquita fue tremenda. Siempre le gustó llamar la atención, mentía para salirse con la suya y hacer lo que se le daba la gana sin importarle a quién dañaba en el camino o se llevaba entre las patas. Es que las Carolinas son tremendas, pero, las Catalinas más. Ojo con eso. Yo sabía que ibas a ir con un Si, chiste. si aquí hay alguna Carolina escuchando, quiero que por favor se reporte y me diga si es tremenda o no. Y si hay una Catalina, necesito que ponga, me llamo Catalina y sí soy tremenda. Y no lo defenderé. Este video van a acabar con el señor productor y se lo merece. Carolina fue mamá muy joven, a los 18. Su niña ya tiene 9 años. Y aunque uno pensaría que eso la iba a aterrizar o a hacer entrar en razón, la verdad es que no. Nunca maduró. Siempre ha sido de esas mujeres que necesitan tener a alguien detrás, que no pueden y no saben estar solas, pero tampoco son capaces de ser fieles. Y no lo digo con rabia, lo digo porque lo vi muchas veces. Ella tenía a su pareja, el papá de la niña, que aunque no era perfecto, sí era responsable. Trabajaba, le compraba todo a la niña y trataba de mantener bien su hogar. Pero a Carolina eso no le bastaba. Cada vez que el tipo salía a trabajar, ella aprovechaba. Se vestía, se maquillaba, se iba donde una amiga, pero uno sabía que era mentira. No porque yo me lo imaginara, sino porque yo misma la vi muchas veces escribiéndole a otros, hablando por videollamada escondidas y borrando los mensajes. En, el, en ese momento no le decía nada, no me gusta meterme, pero llegó un punto donde ya uno no puede quedarse callado, porque es que no era solo uno, eran varios. Y lo peor, todos con los que ella salía sabían que tenía su hogar, pero igual le caían y no respetaban. Yo creo que es que a ella le gustaba sentirse deseada, y si eso implicaba mentirle al marido, pues no le importaba. Y ahí es donde más me dolía la niña. Una niña que crece viendo cómo su mamá se mete en una mentira tras otras, creyendo que eso es normal, pues no está bien. Obvio, ese muchacho se cansó, aguantó lo que más pudo porque los que veíamos de afuera la situación pensamos que sí la quería. Y sobre todo aguantó por la niña. Pero llega un punto en donde el amor ya no alcanza. Él se fue, empacó sus cosas y se fue a Perú a buscar una vida mejor. Lo más triste de eso no fue la separación, sino que mi prima, con tal de sentir que tenía el control, se encargó de alejarlo a él de la niña. Lo bloqueó, no le pasaba fotos, no le dejaba hablarle, decía que era por su bien. Pero todos sabíamos que en ese punto era por pura rabia, por orgullo de mujer. Y claro, ahí le tocó ser madre soltera, pero no por víctima, sino por consecuencia de sus actos. Mis tíos, o sea, sus papás, trataron de ayudarla mucho al principio,
Le ofrecieron techo, le cuidaban la niña, hasta le daban plata para que no le faltara nada. Pero Carolina no cambiaba. Seguía con su cuento de salir, de tener tipos escondidos, de no cumplir ni en la casa ni como mamá. Poco a poco, todos se fueron cansando. La última que la recibió fue mi mamá, porque mi mamá es de esas personas que tienen un corazón demasiado grande, que no saben decir que no y que siempre creen que las personas pueden cambiar y que hay que darles una segunda oportunidad. Esa es una forma muy decente de decir alcahueta. Ahí pensamos que las cosas iban a mejorar porque Carolina al principio llegó con otra actitud, un poco más tranquila, nos presentó un nuevo novio, un hombre un poquito mayor que ella, como por unos 4 años. Ay, brutos, hice 4 años. Ahí ten cuidado con esa señal No, ya sé porque, lo que me pasó. 4 años. pero explica qué ¿Cómo pasó la hace hacemos poco. entonces? Explica qué pasó hace Ay, poco. no, porque explicación no pedida. Ah, ok, ok, bueno, las que son más Ah, no, pero sí me chismosillas, pidieron explicación varias. ¿sí? Si vieron qué pasó en un video pasado, sabrán y comenten aquí. Sí, Ru, yo vi por qué se armó el alboroto. Me iba a hacer viral por una razón que no se debe, pero bueno. El hombre era mayor que ella, 4 años, muy trabajador, serio, sin hijos, se veía enamorado. Mejor dicho, un santo a nuestros ojos. Todo el mundo decía que por fin le había tocado a alguien bueno, alguien que de verdad la quería y que le iba a ayudar a levantar, no, a sentar cabeza. Hasta la niña empezó a cambiar. La veíamos más contenta, más estable. Sentía que por fin tenía una figura paterna buena a su lado. Ese novio, después de casi 2 años de relación, le propuso algo serio a Carolina. Le dijo que vivieran juntos y que pensaran en formar una familia. Él quería estabilidad, una vida tranquila y de verdad se notaba que la amaba. Ella aceptó. Yo no lo podía creer. Me puse feliz, pensé que por fin sí había sentado cabeza, que por fin mi prima iba a valorar lo que tenía y a dejar de jugar con los sentimientos de los demás. Así que ellos se despidieron de nosotros, se fueron con sus maletitas, él haciéndole muchas promesas y ella con muchas sonrisas y la niña. Se fueron a vivir a un apartamento muy bonito en un conjunto cerrado bien ubicado. Todo parecía perfecto. Él con un trabajo bueno y estable, ella también había conseguido un trabajo a medio tiempo pero fijo. La niña estaba contenta porque tenía un cuarto nuevo, su rutina, su colegio, su familia. Durante un tiempo todo estuvo bien. Yo la veía tranquila, subía fotos y donde se veían felices, él también compartía cosas lindas y yo descansé y dije, ahora sí. Pero cuando uno conoce a alguien de verdad, sabe cuando esa calma es solo pura fachada. Y así fue. La fachada empezó a caérsele poquito a poquito, porque Carolina puede sonreír para las fotos, pero por dentro sigue siendo la misma, la que no sabe estar quieta. Ella se aburre fácil y está buscando algo más. No sé si por emoción o por adrenalina. En fin, ese muchacho es en serio de esos que ya casi no se ven, Ruth. Le aguanta a Carolina todo. Y no lo digo porque sea bobo, sino porque es de esos hombres buenos que creen que el amor puede cambiar a una persona. Pero yo la verdad creo que con mi prima eso no aplica. Él trabaja todo el día. Llega con ganas de compartir, de comer algo rico, de ver a su familia y se encuentra con que ella ni siquiera se ha movido del sofá. Ella hace sus horitas de trabajo y se la pasa después viendo series coreanas todo el día tirada. Pero las series coreanas son buenas, dilo tú. Yo sí soy fan del K-drama. Le da pereza cocinar, pide domicilio y claro, ahí se le va la poquita plata que ella gana, que tampoco es que aporte mucho, pero se lo gasta por no cocinar. Él ni se queja, al contrario le sigue pagando todo, hasta las clases extracurriculares de la niña, porque quiere que ella tenga más oportunidades, que aprenda inglés, que haga ballet, que tenga una vida más bonita. Él la lleva a los paseos, a la ciclovía, al centro comercial, donde sea, pero Carolina siempre se queja, que esa salida es muy cerca, que qué pereza siempre lo mismo, que cuando las va a llevar, por ejemplo, a otro país de paseo, como si el hombre ya fuera millonario. Uno pensaría que con tanto esfuerzo ella lo iba a valorar, pero no. Él, queriendo que todo mejore y que ella se sienta más querida y más segura, terminó proponiéndole matrimonio. Le compró el anillo, se lo dio con toda la ilusión, con esa cara de tonto enamorado que a veces da hasta rabia y tristeza. Y claro, ella le dijo que sí,
pero no por amor. Sí, se casaron, con fiesta y todo, todo se hizo como ella quiso, no escatimaron en nada. Vestido blanco, flores, fotógrafo, decoración, hasta DJ. Todo como si fuera un cuento de hadas. Ella, con esa sonrisa que engaña a cualquiera, pero no a mí. Y antes de continuar, si te está gustando la historia, si te atrapa como a mí, si te gusta lo que hago y lo que les cuento, no te olvides de darle suscribir al canal. Pero sobre todo activar las notificaciones porque así YouTube te avisa todos los días que tengo video nuevo. Y les tengo video nuevo todos los días, bellas. Así que apóyenme acá. Si ya lo hicieron, seguimos con la historia. Sí, estuvo toda su fiesta posando, divirtiéndose, bailando. Los demás pensaron que de verdad Carolina había cambiado, que la maternidad y la vida en pareja y los golpes del pasado pues algo la habían hecho crecer. Pero no. Resulta que no habían pasado ni 2 meses cuando ella ya le estaba haciendo infiel. Y no fue un desliz de una noche. Fue con un tipo que había conocido por internet. Le escribía desde hacía rato y ya se habían visto a escondidas. El pobre hombre, ahora su esposo, se enteró por accidente. Vio un mensaje que no debía ver. No le hizo escándalo y no le reclamó feo. Se puso pálido y se encerró en el cuarto. Dicen que lloró toda la noche, que no comió como en 2 días y que pensó en dejarlo todo e irse del país. Pero ahí apareció Carolina con su show. Le lloró, le rogó, le dijo que fue una tontería, que no significó nada, que ella solo necesitaba más atención, que ella lo amaba a él y solo a él. Y él, como es bueno y todavía estaba enamorado, pues la perdonó, le dio otra oportunidad. Pero esa no fue la última vez. Pasaron 2 años ya de casados y otra vez Carolina le puso los cuernos, esta vez con un compañero de trabajo. Y no fue que se le saliera de las manos o que cayó en la tentación como a veces dice ella. Ella lo buscó, lo planeó y no le importó el hogar que ella tenía. Cuando Jimmy, su esposo, se enteró, le reclamó con todo el dolor del alma. Le pidió que renunciaran, que si de verdad quería arreglar las cosas, al menos cortara por completo el trato con esa persona. Y ella, como siempre, le dio la vuelta a todo. Renunció, sí, pero le puso muchas condiciones. Que ahora, como ella ya no tenía trabajo, él tenía que hacerse cargo de todos sus caprichos. Que para sentirse bien por lo sucedido y sanar, ella necesitaba comprarse ropa nueva, maquillaje cada mes, salidas más constantes para distraerse, porque según ella había pasado por un momento muy duro, como si la víctima fuera ella. Y adivinen qué hizo Jimmy. Hizo todo, le compró de todo, le llenó el closet, el tocador, la nevera, porque es que ese hombre creo que no aprende, solo sabe dar, sabe querer, que se aprovechen de él. Ahorita mismo Carolina solo se dedica a pedir y a gastar. Yo no veo de parte de ella agradecimiento ni cambios, solo quejas, exigencias y manipulación. Yo, aunque soy su prima, me alejé. Me duele decirlo, pero sí, mi pareja me lo dijo clarito. Esa mujer es una mala persona y te hace daño tenerla cerca, me dijo. Es una pésima influencia. Y tenía razón. Yo intenté ayudarla, intenté hablarle, pero con ella todo es por conveniencia. Hasta mi pareja, que no se mete en nada, un día se atrevió a hablar directamente con Jimmy. Le dijo la verdad, que estaba con una mujer que lo usaba, que lo manipulaba, que mire que lo engañaba una y otra vez, que por qué no se separaban. Le dijo que no fuera bobo y que se diera a su lugar y tratara de ser feliz en otra parte. Pero Jimmy le respondió que la amaba con locura, que no se imaginaba su vida ya sin ella y que si él se iba también iba a perder a la niña, así que prefería aguantar y hacerse loco que vivir solo. Y ahí fue cuando yo entendí que no se puede ayudar a quien no quiere abrir los ojos. El propio cacho contento era el Jimmy. Lamentablemente yo ya con mi prima perdí la esperanza, porque aunque Carolina pide perdón, llora, jura y perjura que va a cambiar, uno ya sabe que eso es puro cuento. Lo ha hecho tantas veces que ya ni siquiera me sorprende. Sí duele ver cómo destruye todo lo que toca. Da pesar que arrastre a su hija en medio de su caos. Y duele ver cómo un hombre bueno sigue ahí creyendo en el amor, creyendo que la va a cambiar. Hace unos días mi mamá, que no es de inventar ni de meterse en la vida ajena, la vio con sus propios ojos en un centro comercial. Carolina estaba muy acaramelada con un señor mucho mayor que ella, de esos que se nota que tienen plata, bien vestido, reloj de marca,
un carrazo, y no era una salida casual. Se les veía que hablaban con mucha confianza, mucha risita, se agarraban de la mano, se reían, como si fueran pareja de hace rato. Mi mamá quedó en shock. No dijo nada ese día, pero después nos contó. Y todo encaja, porque últimamente Carolina anda con regalos, un celular costoso, ropa nueva y muy arregladita. Y uno se pregunta de dónde sale esa plata si no trabaja. Pues ahí está la respuesta. Al parecer tiene un nuevo amante, uno que tiene muchísimo dinero y que seguramente le está dando todo lo que ella cree que Jimmy ya no puede. Mientras tanto, en la casa, Jimmy sigue creyendo que tiene un matrimonio que está luchando por su familia, que está bien, sin saber que la realidad es otra, o haciéndose el loco. Ay, porque es que su esposa lo engaña de nuevo. Usa su estabilidad para sostener su fachada mientras vive una doble vida sin vergüenza ni remordimiento. Yo casi no hablo con Jimmy tampoco. Me duele decirlo porque es una buena persona y lo aprecio mucho. Pero la última vez que intenté decirle algo, solo le insinué con respeto que quizá lo mejor era que se alejara de mi prima. Él se molestó horrible. Me dijo que yo era una chismosa, que no me metiera, que nadie conocía su relación como él. Desde ahí yo entendí que no debía hacer nada. Me da pesar por la niña otra vez, porque ella y Jimmy se quieren de verdad, como si fueran padre e hija. Él ha estado ahí desde que la niña era muy chiquita, la ha criado como si fuera suya. Le ha dado más de lo que su papá biológico u otros hacen por ella. Se nota que la niña lo adora, le tiene confianza, le da alegría cuando lo ve y lo defiende incluso en frente de la propia mamá. Pero no se puede seguir en una relación donde solo uno ama. Carolina no lo valora, no lo aprecia ni lo respeta. No ve los detalles, el esfuerzo o los sentimientos bonitos que él tiene. Solo lo ve como un cajero, como un salvavidas, como que ahí está para su comodidad. Él no se merece eso ni la niña, pero su mamá les miente, los engaña, los manipula y él sigue creyendo que eso es normal. A veces uno quiere ayudar, pero hay personas que no quieren ser rescatadas. Entonces uno no puede ayudar al que no quiere salvarse. Y ahí sigue Carolina con su vida de mentiras, su apariencia, siendo infiel, creyendo que es la reina del mundo mientras arrastra a todos en sus malas decisiones. Por eso digo que las mujeres también son terribles. Uy, las Carolinas y las Catalinas, terribles. La hija de su amante es mi hija. Les pido por favor que escuchen toda la historia antes de dar su humilde opinión. Y al señor productor, espero que sea así de divertido como de acertado con lo que juzgue de mi vida. Yo no soy quien para juzgar. Yo no juzgo a nadie acá. Yo me tiro, Ustedes saben que sí, yo que tiro él factos. escucha, juzga y luego ya. Bueno, tiramos factos, tiramos factos. Bótela, bótela. Me casé como tantas viejas ilusionadas, creyendo que el amor era como en las novelas mexicanas que yo veía en mi tele a blanco y negro. Yo soñaba con ser como Marimar o María la del barrio. Pero pues, sin lujos, sin la mansión y sin final feliz. Pensaba que el matrimonio era para siempre, que todo se arreglaba con amor y paciencia. Qué ingenua era. Él era mi mundo. Me juró que me cuidaría. Ay, mi amor, algo en la cámara hizo. No, está todo en orden. Perdón. Me juró que conmigo quería envejecer. Y yo, que no tenía estudios ni mucha malicia, le creí con el tema. Me fui a vivir con él llena de esperanza, con mi ropita en una bolsa plástica y el corazón en la mano ofreciéndoselo a él. No teníamos hijos porque según él todavía no era el tiempo. Yo lo respeté, pero ahora sé que nunca quiso formar una familia de verdad conmigo. Al principio todo era bonito. Me trataba bien, me decía cosas lindas, me sacaba a pasear aunque fuera lo justo los domingos, pero apenas nos casamos empezó a cambiar. Se volvió muy frío, distante, se iba todo el día, llegaba tarde, a veces ni llegaba a la casa, y yo me pasaba las noches ahí en la ventana mirando, esperando. También pegada a la puerta, preguntándome si era algo que yo había hecho mal y que por eso él no llegaba. A los pocos meses ya ni me hablaba bien. Me decía que yo estorbaba, que no hacía nada más con mi vida, que era una carga. No me golpeaba, pero sus palabras me herían demasiado. Pensaba que yo era la del problema, que tenía que hacer más u otras cosas para que él me quisiera de nuevo.
Empecé a vivir como una sirvienta, Ruth. Le cocinaba, le lavaba, le arreglaba todo y ni una miradita me daba. No me volvió a abrazar, nunca más me volvió a hablar con cariño y menos había pasión entre nosotros. Cada semana salía con el cuento de que tenía que ir a ver a su mamá, que él tenía que estar pendiente de ella y que además tenía unos negocios allá. Yo me quedaba sola en la casa, como siempre, haciéndome la fuerte, creyéndole en sus palabras. Pero la verdad salió como salen todas las mentiras. Tarde, pero sale. Allá, en el pueblo de su mamá, tenía una mujer, una amante fija. No solo eso, también tenía una hija, una niñita que ya hablaba, que sabía quién era su papá, mientras yo seguía aquí esperando un hijo que nunca llegó. En ese momento, 10 años llevábamos juntos, 10 años de vida que le entregué, y él los cogió y los enterró con engaños, con traición, viviendo esa doble vida tan horrible. Después de eso ya ni disimulaba. Se volvió una persona grosera, seca. Si antes me hacía desplantes y desprecios, ahora pasó a los insultos, a las borracheras y a noches más largas sin regresar. Llegaba oliendo a trago, a perfume barato, la camisa arrugada y sin nadita de vergüenza en la cara. Me gusta mucho la expresión oliendo a perfume barato. Me fascina esa expresión, es tan diciente, incluye tanto contexto dentro de esa frase. Por lo menos aquí en Latinoamérica, ¿no? Es Una frase poderosa, es poderosa. una frase poderosa. Yo miraba a ese pedazo de hombre con el que me había casado y no lo reconocía. No era él. A mí me lo cambiaron, era otro, uno despreciable, sin corazón. Además me echaba la culpa de todo. Y decía que si tenía otra mujer era por mi culpa, que yo no era suficiente y que no era mujer para él. Qué rata esa Yo miserable. sabandija. Y yo ahí, acabada por dentro, pero seguía aguantando y no sé por qué. Y aquí me pueden dar mil razones, hablar, criticar, pero esa es la realidad. Uno de mujer ahí se queda sin saber a veces por qué. Cuando supe que tenía un hijo con la moza, la niña ya iba a cumplir 5 años. Me sentí la más bruta del mundo. Llevaba 10 años al lado de un hombre que no me amaba, nunca me quiso, que me veía la cara, y yo como una boba creyendo que él era el amor de mi vida. Lloré con mucha rabia, no por él, sino por mí, Ruth, por haberme aguantado tanto, por haber dejado que me tratara como si yo no valiera nada. Yo cocinando, lavando, esperándolo cada semana mientras él se iba disque a ver a la mamá y allá iba a ver a la otra. Pero después de que me enteré, él se puso peor, más grosero, más borracho, no disimulaba nada, no hacía el más mínimo esfuerzo por respetarme. Seguía diciendo que yo era un estorbo en su casa. Y justo cuando yo apenas estaba aterrizando toda esa idea y dándome cuenta de todo y que no podía más, ¡pum! Que El desgraciado. se fue de este mundo. Fue un accidente en la carretera. Una tractomula lo atropelló, así sin más. Y no les voy a decir que me puse a llorar de tristeza y que era la viuda más dolida del mundo, porque no. Sí me dolía, pero me dolía era por mi dignidad, porque también sentía un alivio de que me quitaran un peso de encima y eso me hacía llorar de alivio. Ese día dije, ya no más, se acabó. Tengo que cambiar esta historia. Yo estaba segura de que con la muerte de mi marido, pues todo su pasado, lo de su amante y su hija, se había ido con él a la tumba. Pensé que iba a ser un capítulo cerrado en mi vida y ya, pero estaba meando fuera del pote. Explícanos, señor productor, qué significa miar fuera del pote. Bueno, miar fuera del pote implica estar realizando una serie de planes o una serie de conclusiones tras una deducción sobre un asunto que estaban absolutamente erradas. Miar fuera del pote es yo creía una cosa y salió otra totalmente distinta, bellas. Al mes de que mi marido se fue de este mundo, esa mujer, la que me lo quitaba, la mamá de la niña, se fue de rumba como si nada, como si no tuviera una hijita chiquita que cuidar. Se metió cosas, sustancias que no debía, pastillas que no eran para la tos, mezcladas con trago, y ¿qué creen? ¡Pum! Pelo bollo. La internaron en una clínica de emergencia, tuvo un coma inducido y al final también se fue de este mundo. Pelo bollo.
y la niña se quedó sola, Ruth. Pero Pelo Bollo, pues con todo respeto, ¿no? Porque también se dedican de que, Pero qué cosas, ¿no? O sea, las dos personas que le hicieron daño y no voy a decir que justicia ni más faltaba, no, yo no creo en eso de que si se van del mundo es porque ya solucionó sus problemas. No, 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 sino que se fueron dos pesos grandes de encima de ella, pero ¿de qué forma, no? O sea, esta chiquita quedó sin papá y sin mamá. Tenía solo 5 añitos. Lo único que le quedaba era una tía, pero esa estaba más loca que la misma mamá. Una vieja que no podía con su propia vida, mucho menos con una criatura. Y ahí me llegó un golpe muy raro y a la vez feliz. No sé si es que tengo el corazón de pollo. Bueno, es que esto necesita muchas traducciones. sí, sí, sí. Corazón de pollo aquí en Colombia es como muy buena gente, muy amable, muy blandito. Ay, muy buena, muy buena. No sé si es que tengo el corazón de pollo o si nací con el alma muy de madre o simplemente soy demasiado buena gente para este mundo tan duro y asqueroso. No, estaba anhelando de verdad ser madre y pues vio la oportunidad donde no, Y yo donde nadie más siento, la iba a ver. y yo siento que cualquier ser humano bueno y en sus 5 sentidos ve a una niña huérfana y se conmueve, o sea, Claro. es lo natural. Y si estaba en su mano ayudar a esa niña huérfana y la ayudó, uy, qué cosa tan loable y tan buena. Bueno, resulta que me llegó el chisme porque así fue. Es de esos chismes que corren de boca en boca que yo no estaba preguntando. Me dijeron que la niña iba a parar en un centro de esos de huérfanos, donde, es que aquí pone el nombre otra vez en Colombia, en un hogar de bienestar, de... Hay un instituto en Colombia que se llama el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es como una especie de centro de ayuda a niños huérfanos, Abandonados, huérfanos. abandonados, víctimas de violencia, etc. Y pues no goza de muy buena reputación porque, bueno, porque es una entidad del gobierno y la corrupción del gobierno impide que se brinde una Y, verdadera ayuda. y los administradores muchas veces son los maltratadores de los niños, ¿no? Entonces dice que la iban a llevar a ese instituto. Y me dio una cosa por dentro que no te sabría explicar. Me agarré la plata que tenía guardada, me monté en un bus y me fui hasta ese pueblo. La vi. Una niñita tan chiquita, con esa mirada, con la ropita sucia, estaba abrazando una muñeca rotica. Nadie le hablaba bonito, nadie le explicaba nada. Solo le estaban diciendo que se la iban a llevar y ya, que dejara de llorar. Yo no sé si fui bruta o valiente, Ruth, pero la abracé. Yo le pregunté que si quería venirse conmigo. Ella me dijo que sí y sin pensarlo 2 veces me la traje para mi casa. Sí, me la traje a mi casa, a mi vida, a mi mundo. Y yo estoy como sensible. No sé si es porque he leído tantas historias de niños, pero estoy Sí, muy conmovida. y es que esta está conmovedora, mi amor. Y antes de continuar, si te está gustando la historia, si te atrapa como a mí, si te gusta lo que hago y lo que les cuento, no te olvides de darle suscribir al canal. Pero sobre todo activar las notificaciones porque así YouTube te avisa todos los días que tengo video nuevo. Y les tengo video nuevo todos los días, bellas. Así que apóyenme acá. Si ya lo hicieron, seguimos con la historia. Y que no me digan loca, porque si eso es estar loca, prefiero estarlo toda la vida antes que dejar botada a una criatura tan indefensa e inocente. Y ahí sí fue que se me vino el mundo encima con los papeles, los viajes, los trámites y esa cosa que llaman custodia legal. Me tocó irme para la ciudad más cercana a hacer filas eternas, aguantarme a funcionarios groseros y andar de oficina en oficina con papeles que ni sabía qué eran, pero todo tocaba hacerlos. Yo eso lo hice con el alma, con gusto, con una alegría y una pasión que hacía años no sentía. No sé cómo explicarles, pero era como si la niña hubiera llegado justo cuando a mí ya no me quedaba nada. Era una lucecita chiquita que me decía, tú puedes empezar otra vez y empieza por acá. Y sí, así iba yo, una mujer común y corriente con el corazón vuelto nada, pero con ganas de seguir. Iba de la mano con la hija del amante de mi marido fallecido. Suena duro, raro, más extraño que las novelas de Marimar y Talía que me veía, pero así empezó a pasar mi vida. Yo tenía unos pesitos guardados y con lo que saqué vendiendo todo lo que era de mi marido, pues no me quedé tan pelada. Pelada es sin dinero, ¿no? Sin Ajá. billete. No era que me alcanzara para lujos, pero pudimos vivir con lo justo. Y la niña, no, esa niña era una ternura, como si el cielo y Diosito me la hubieran mandado. Calladita, juiciosa, con una mirada que contaba tantas cosas. Yo la amé desde el primer día, sin pensarlo. No le metí razón a eso. Lo más lindo es que ella a mí también me quiso mucho. No se me despegaba.
Me miraba como si yo fuera su todo. Al principio estaba muy callada, como asustada del mundo, obviamente, pero yo la fui ayudando a soltarse poquito a poquito. Le enseñé a escribir, le compré cuadernitos, sus primeros colores, le di ropa nueva, cositas básicas, pero que la hacían tan feliz, Ruth. Vivíamos en una pieza con baño. Nada del otro mundo, pero era decente. Nos dejaron un rinconcito para poner la estufa eléctrica y la pieza era grandecita, entonces alcancé a ponerle una alfombrita, una cajita con sus juguetes, una silla de comedor con una tabla larga que nos servía de mesa. Era nuestro espacio. Chiquito, humilde, pero lleno de amor y paz. Muchas cosas eran más bien feas ahí, ¿no? Por lo viejas o compraditas de segunda, pero estábamos contentas. Cuando la niña cumplió los 6 añitos, la metí a la escuelita del barrio. Eso me dio un respiro porque ya podía salir a trabajar más horas sin tenerla todo el tiempo encima. Así yo aprovechaba cada ratico para rebuscármela. Vendía empanadas y arroz con leche en las esquinas. Lavaba platos en una fondita y hasta hacía los mandados en la tienda por monedas. No era fácil, pero yo prefería 1000 veces partirme el lomo antes que verla a ella pasar hambre o triste. A esa muñeca yo la bauticé de cariño como Milagros. No se llama así, pero es que eso fue para mí. Un milagro en medio del mierdero que me dejó ese marido infiel. ¿Cómo? Ay, perdón, yo Porque siempre leo las historias y estoy pendiente, pero a veces me las ayudan a corregir ciertas palabras y estas se le pasó a así salió. la editora no corrigió. Bueno, ya entienden, ¿no? Que todo lo que le había dejado el infiel ese pedazo de carne. Cuando la niña iba a cumplir 7 años, se me atravesó en el camino un tipo con mucho billete. Al principio fue como vivir ahí sí la novela de ricos. Nos sacó de la pieza, nos metió en un apartamento amoblado, me ayudó con mercado, útiles, hasta me presentó gente que me dio trabajitos mejores. Estaba yo escalando socialmente hablando. Pensé que Dios otra vez me estaba premiando, pero para nada, bellas. Era otro cucaracho, pero con plata. De esos que se creen dueños de todo, hasta de uno. Resultó también mujeriego, mentiroso, luego se puso grosero, y esta vez no me lo aguanté ni un año. Eso, mamona, no soporte. Antes de cumplir el año lo eché para el carajo, porque yo sola había podido criar todos esos años a Milagro, bueno, 2 añitos, y no iba a cambiarle la paz que teníamos por cosas materiales. Y así fue como otra vez empezamos desde cero, ella y yo, como dos guerreras sin nadie que nos diera la mano. Pero esta vez yo ya no era la misma de antes. Yo había aprendido en esos 2 años a hablar mejor, a vestirme más decente, a no dejarme pisotear de nadie y sobre todo a cuidar mi plata. Guardé lo que pude de lo que me había dejado aquel tipo con billete y me movía más con la cabeza. Conseguí un trabajito como repartidora para una empresa grande. Me tocaba llevar productos de tienda en tienda, cargando cajas, firmando papeles y aguantando el sol y la lluvia, pero ahí iba. Al principio, yo alquilaba una motico por semanas. La cuidaba como si fuera mía. Ay, mi amor, es como el TAT, ¿no? Sí, Que sí, aquí en sí. Colombia es muy común. Micromercados o supermercados chiquiticos en una casa, se llama tiendita de barrio, y las grandes marcas hacen como subcontratos para que una persona vaya y lleve sus productos a esas tienditas. Sí, Es eso. sí, eso justamente es. Hasta que un día dejé de alquilar la motico y después de muchos turnos me compré la mía. También de segunda, pero fue una alegría enorme. Con eso ya no tenía que depender de nadie, podía trabajar más rápido, rendir más en las entregas y ganar mejor. También logré que me arrendaran un apartamentico barato en una zona más tranquila. Era pequeño, pero se veía limpio, seguro, sin tanto ruido y sin el peligro de la zona donde vivíamos antes. Tenía sala, cuarto con 2 camas para las dos, una cocinita sencilla y lo mejor, era un lugar donde dormíamos en paz. Así pasaron otros 2 años. Milagros iba creciendo y yo también. Ella ya estaba a punto de cumplir sus 10 añitos. Seguíamos siendo nosotras dos contra el mundo. A veces peleábamos, nos dábamos duro con las palabras porque ella era de genio fuerte y yo llegaba cansada del trabajo. Pero también éramos las mejores amigas. Eran más los momentos de alegría que los de peleas. Lo más lindo para mí era que la veía feliz. Se notaba que se sentía amada, segura, y siempre me decía que yo era su mamita de corazón y que no quería otra vida.
Cuando ella me decía eso, yo me sentía en el cielo, completa, porque ella lo valía todo. La dicha iba en aumento, pues en el cumpleaños de la niña nos fuimos a un lugar de esos donde hay juegos que parecen una feria. Es que eran solo ella y 3 de sus amigas de la escuela, entonces me salía más barato que jugaran allá y yo les gastaba una pizza y un ponqué chiquito. Ponqué es pastel, aquí también en Colombia se le dice torta. Justo cuando iba a pagar ese día de la fiestica, se dañó el sistema del computador. Entonces tuvo que bajar el administrador del local y me atendió súper amable. Manas, yo quedé flechada. Era lindo y pelo en pecho marcado en la camisa. Esto me encanta cómo habla. Era atento, bien hablado, olía rico. No, pero hablan de esos hombres es para antojar nada más. Mira, Esos hombres la no los baba, la hay. baba. Esos hombres ya no los hay. Resulta que como excusa que él me estaba ayudando para enviarme disque la factura, ahí mismo nos pedimos el número de celular. Y eso fue espectacular. Nos hicimos novios como a los 3 meses. Ve, vayan a esos sitios de juegos, bella, si quieren un buen hombre. Con él todo fue distinto, Ruth. No me cuestionaba por haber criado a la hija del amante de mi ex. Al contrario, me decía que era de admirar, que eso que yo había hecho era un acto de amor muy grande. Y lo mejor es que con Milagros él fue un sol. Jugaba con ella, le ayudaba con las tareas, se inventaba juegos para hacerla reír, le tenía paciencia. Mi niña se lo fue ganando también, porque ella es un amor. Y uno como mamá sabe cuando un hombre se acerca con buenas intenciones. A los 6 meses de esa relación íbamos juntos a todas partes los 3. Éramos un equipo. Ahí fue cuando él me propuso que nos fuéramos a vivir juntos. Y sí, acepté. Me fui a vivir con él sin pensarlo mucho porque ya el corazón me lo gritaba y no me equivoqué. Ruth, llevamos 10 años juntos y no ha habido ni un solo día en que me haga sentir menos, ni un solo momento en que dude de que él me quiere con toda el alma a mí y a mi niña. Jamás una palabra dura, una infidelidad. Tenemos nuestros malos ratos, cómo no, y nuestros malos días, pero es un amor de persona. Cuando Milagros cumplió 15 años, me hicieron la sorpresa más hermosa de la vida. Él ya había hecho los papeles, los documentos para adoptarla y legalmente también ponerle su apellido. ¡Wow! Llorábamos los 3 como niños, porque sí, éramos una familia. Rara, sí. Llena de historias que no todos entenderán, sí. De cosas tristes, pero también de ganas de seguir, de crecer, de ser felices y de no sufrir más. Como si eso no fuera ya suficiente, al final de la fiesta con la rumba de fondo y música sonando a todo volumen, todos estaban celebrando, él apagó todo y me pidió matrimonio. Uy, no, pero es que si ve, tienen es antojar a uno que le pidan matrimonio Me así temblaban y las que le den el piernas. apellido a la hija de uno. No, mi amor, y que esas fiestas aquí de 15 años en Colombia son Claro, una sabrosura. eso es con tiros y con borrachos y Ignórenlo, con la policía que la llamen y todo eso, eso es lo bueno. ignórenlo, por favor. Me temblaban las piernas, el corazón se me salía y claro que dije que sí. Un año después nos casamos y fue mi boda de novela. Tuve 3 damas de honor, pajecitos, hicimos arroz con pollo para toda la cuadra y demasiados ponqués para compartir. Fue la más linda del mundo. Estaban los que tenían que estar, los que nos querían de verdad y sobre todo esos amigos del alma que la vida nos ha regalado para sanar y para pasar la página. Hoy puedo decir con el pecho inflado que casi no me cabe en el cuerpo que todo lo que sufrí y todo lo que me tocó aguantar es lo que me tiene ahorita siendo la mujer que soy. Somos una familia de locos, de muchas historias pesadas, pero sobre todo de amor, respeto y ternura. Porque al final, mis chicas, no importa de dónde venimos ni cuántas veces nos caemos. Bueno, y caímos. Lo importante es cómo nos levantamos y con quién decidimos seguir caminando ese camino. No, hay un abrazo, saludos al buen hombre, a Milagros. Ay, qué historia tan bonita y tan hermosa, la verdad que sinceramente le digo, qué historia tan linda, le mando un abrazo gigante. Ve que no la juzgué mal, que también hay otras que son más delicadas. A toda la, aquí, pero a es que toda tú no la te que haces querer, amor. a mí me quieren las, bueno, algunas me quieren, las que están loquitas me quieren.
Las que están más sanas mentalmente, de Si pronto llegaron no. hasta acá, pongan corazón. Si queremos a Daniel, si Bueno, queremos a bueno, Daniel. pero quiero ver corazones o no. Con esas amigas, terminen ustedes el título que se lo deben saber. ¿Para qué enemigas? Crecí con un peso grande encima como si algo estuviera mal conmigo desde que nací. Era una niña muy callada, insegura, con una vocecita interior que me repetía todo el tiempo que yo no era suficiente. Yo no vivía en una ciudad donde me ayudaran mucho. Me explico. Todo giraba en torno a la parte física. Desde muy jóvenes en mi entorno a las niñas se les inculca que se deben arreglar, maquillar, operarse y que se deben mostrar como si fueran casi que modelos. No voy a decir qué ciudad creo que es porque de una vez me van a caer. ¿Qué hay, señor productor? Todas las de esta ciudad no somos así. Porque la gente se lo toma tan personal, pero ya sé qué ciudad es. No, pero a mí me parece algo más lamentable, que da esa descripción y cada día abundan más ese tipo de focos para que las niñas se quieran ver como mujeres perfectas y operadas desde chiquiticas. Bueno, yo no encajaba ahí, no tenía el cuerpazo ideal, no tenía la cara muy linda, tampoco esa chispa para hacerme notar, así que me sentía invisible y fea. Desde el colegio ya me tenían apodos muy feos y me hacían comparaciones con mis compañeras. Apodos es un sobrenombre, ¿no? Sí, creo que es un término que se entiende en todo el mundo. Para rematar, yo no hablaba mucho, más bien me escondía. Iba a mis clases con miedo de que yo fuera el centro de atención, o sea, de que me miraran, me señalaran, se burlaban. Incluso me generó mucha ansiedad, de esa que se siente desde que uno está desayunando y no le baja bien la comida. Era como ser además la extra de una película en la que todos eran los protagonistas de su vida, pero yo no. Y así fui creciendo, creyendo que, por ejemplo, yo no iba a gustarle a nadie, que no iba a lograr nada importante y que mis sueños eran demasiado grandes o ilusos para alguien tan poca cosa como yo. Bella, te dejó trauma eso. Y la adolescencia fue peor. Todas mis amigas tenían pretendientes, recibían piropos, regalos, las llevaban en moto a pasear, las sacaban a fiestas. Y yo era la que les tomaba las fotos, la que les cuidaba los bolsos en el río, la que se iba temprano a la casa sin que nadie se diera cuenta. Todo eso me fue llenando de complejos que me tragué sin decir una palabra, porque tampoco es que en mi caso hubiera mucha comprensión que diga. Mi mamá siempre fue una mujer práctica, trabajadora y fuerte. No era de abrazos o de decirte cosas lindas, inspiradoras, tomarse el tiempo de escucharme, de entenderme. Ella decía que no tenía tiempo para eso. Y aunque yo entiendo que hizo lo que pudo, a mí me hizo falta sentirme suficiente. Mi papá, bueno, él nunca fue parte de esta ecuación. Se fue cuando yo era niña y esa ausencia era otra grieta grandísima en mi autoestima, un trauma más para sumar. Estudié como pude, trabajé desde muy joven, me esforcé mucho, pero yo seguía sintiendo que no daba la talla. Si cometía un error, eso me confirmaba la historia que me había contado desde chiquitica en mi cabeza, que me pasaba por burra, por bruta y que no era tan capaz como los demás, que a mí todo me costaba el doble, que la gente me iba a mirar como alguien que no tiene mucho para dar. Me costó años entender que eso no era verdad. Pobrecita, le socavaron su autoestima hasta lo más profundo y se la acabaron. Pero para mi mala suerte, justo en medio de todo ese mundo donde yo me sentía fea y chiquita, tenía una amiga que parecía hecha para brillar. Era de esas mujeres que donde entran todo el mundo se voltea a mirarla. Alta, cuerpo perfecto, una cara preciosa, cabello de revista con extensiones y una seguridad que arrasaba con todo. Lo peor era que yo la admiraba, la seguía como una sombra. Me sentía privilegiada de que ella me hiciera el favor de hablarme y de ir conmigo. Nunca vi lo tóxica que era. Con el tiempo sí me di cuenta de que no era tan amiga como yo creía. Ella disfrutaba haciéndome sentir menos. Se burlaba, por ejemplo, de mi ropa, de cómo hablaba, de mis sueños, de lo que yo quería hacer. Siempre tenía ese comentario pasivo-agresivo que me dejaba callada. Me comparaba, me ridiculizaba frente a otros. Cuando yo me sentía mal, me decía que era solo una broma, que fresca, que no fuera tan sensible.
que tenía que aprender a reírme de mí misma para que los demás no se rieran de mí. Por años le creí. Pensaba que el problema era yo, que era una exagerada, una llorona, una amargada. Me tragaba todo, y cada cosa que me decía era como una piedrita más que se sumaba al peso que yo ya cargaba. Porque si ya yo me sentía menos, pues imagínense, ella solo estaba haciendo que me hundiera más. Tarde me di cuenta de que eso era bullying, Ruth, que una persona que te quiere no se alimenta de tus debilidades, que no es normal que te hagan sentir chiquitica con alguien al lado que supuestamente es tu amiga, y ella se aprovechó de mí, de mis inseguridades, de mi necesidad de afecto, de que yo me quedaba callada, que era la boba del paseo a la que le hacían el favor de ir al lado de la amiga bonita, y me robó años de autoestima. Estuvo como mi supuesta mejor amiga por casi 4 años. 4 años donde me fue haciendo más invisible y más insegura. Siempre tenía el comentario perfecto para que yo dudara de mí misma. Si me compraba algo bonito, ella encontraba la manera de hacerlo ver feo, me hacía dudar. Si alguien me decía algo lindo, ella se burlaba y hacía un gesto para opacarlo y como que no le creyera. Si lograba algo, lo minimizaba. Ah, pero la historia era otra cuando ella necesitaba algo. Ahí sí era un dulce de mujer y de persona, me buscaba y yo tan necesitaba de cariño, pues le daba todo y dejaba que se aprovechara de mí. Se metió a mi casa como si fuera familia. Disfrutó de mis cosas, de mi ropa, de mis planes, de mi comida. Hasta mi mamá la quería, imagínense. A veces creo que hasta ella misma se creía la protagonista de mi vida, en mi entorno, porque todo lo que era mío ella lo hacía suyo, y yo con tal de no perderla, pues la dejaba y se lo permitía. Un día, sin buscarlo, me enteré de lo peor. Me robó a mi novio. Ush, la desgraciada. El único que yo había tenido de verdad. El que me hacía sentir que tal vez sí podía ser bonita, que tal vez sí alguien me iba a amar y yo era valiosa. No sé cuánto tiempo estuvieron juntos a escondidas. Perdón, es que me elevé. ¿La mamá le robó el novio o la amiga? La amiga. La amiga. Ah, ok, perdón, estaba elevado. No me concentro en el chisme ya. Concéntrate, señor Sí, productor. sí, sí, Denle perdón. palo en esto. No sé cuánto tiempo estuvieron juntos a escondidas, pero cuando supe, sentí como si me arrancaran el poquito amor propio que me quedaba. Estaba devastada, como si se burlaran de mi ingenuidad en mi cara, de lo boba, de lo buena gente que había sido. Mi mejor amiga y mi pareja, los dos burlándose de mí sin el menor remordimiento. Me dolió, Ruth, como no te imaginas. No sé quién más habrá pasado por esto y se identifique, pero yo me sentí estúpida, usada, vacía, y me culpé por no haber visto esas señales antes, por haber sido tan confiada, por no haberme querido lo suficiente como para poner límites. Pero ahí ese golpe también fue mi punto de quiebre. Comencé a abrir mis ojos y a ver la realidad como era. Después de esa traición tan dolorosa, pues me volví más desconfiada. Me prometí que no volvería a abrirle la puerta a nadie, que no iba a volver a creer en una amistad entre mujeres porque pensé que todas eran iguales. Pero afortunadamente me equivoqué. La vida, que a veces golpea, pues también consuela. Y me puso en el camino otra vez a una mujer, una totalmente distinta. Ella llegó sin hacer mucha bulla y sin escándalo, sin competir, sin querer brillar más que nadie y llamando la atención, no. Llegó sencillita, sincera, siendo ella misma, con una sonrisa de esas que uno sí le cree y que no se puede esconder la doble cara, o por lo menos que no pueden aparentar la hipocresía por tanto tiempo. Por eso supe que era genuina. Nos conocimos en un momento difícil para las dos, y creo que por eso nos entendimos tan rápido. Lo que más me sorprendió fue cómo desde el principio ella me trató con cariño de verdad. No se burlaba de mis ideas, al contrario, me motivaba. No me comparaba con nadie, me hacía sentir que yo también podía, que valía, que tenía cosas lindas por dentro y también por fuera. Eso, mamona. Es que así debería ser la amistad sincera entre mujeres bellas. Ella era luz, y lo más lindo, ella no necesitaba apagar la luz mía para ella brillar. Por primera vez en mi vida y ya adulta, tuve una amiga que no me juzgaba. Si ella no sabía qué decir, pues se quedaba callada. Me enseñaba sin hacerme sentir bruta. Me compartía sus logros pero sin alardear. Y se alegraba de los míos como si fueran de ella. Una amiga que me escuchaba con atención,
no se burlaba de mis miedos, me decía mis verdades con mucho respeto y me hacía sentir capaz de alcanzar lo que yo quisiera. Me mostró lo que nunca había sentido, lo bonito de una amistad sincera. Me enseñó que las mujeres no somos enemigas, Ruth, que cuando nos unimos y nos apoyamos podemos sanar heridas profundas. Ella me ayudó a salir de ese hueco donde yo solita me había metido y sin hacer drama me fue levantando la autoestima. Me hizo reír como hacía años no lo hacía. Me motivó a estudiar más, a cuidar de mí, a verme con ojos nuevos. No porque ella lo dijera y me lo quisiera imponer, sino porque al verla entendí que yo también podía ser fuerte, alegre, independiente. Nos iba cada vez mejor en el trabajo. Ella ya tenía una pareja estable hacía años y era feliz. Yo amplié mi círculo de amistades, busqué pasatiempos que me dieran alegría y paz. Incluso con ella hice talleres de maquillaje, de asesoría de imagen, porque todo se puede mejorar y resaltar si uno se lo propone. Tenerla a ella fue como volver a respirar aliviada después de tener el pecho como apretado para respirar. Pero yo tenía un pasado más complicado de lo que parecía. Les cuento que no fue fácil ese proceso. Debido a mi falta de autoestima y la doble traición que viví, yo había caído en una depresión muy fuerte. Lo más duro de todo fue aceptarlo. Aceptar que estaba mal, que no podía sola, que la rabia, la tristeza y la culpa me estaban llevando por caminos oscuros. Porque cuando uno se siente poca cosa, cualquier herida duele el doble y cualquier caída parece definitiva y que ya no hay salida. Así que en esa época, cuando mi ex me traicionó con esa supuesta amiga mía, sentí que se me rompió algo por dentro. Y no fue solo el corazón, sino esa imagen que tenía de mí misma. Yo me volví mi peor enemiga esos días. Lamentablemente intenté tapar el vacío con lo que no debía. Al principio me dije que era solo para olvidar, para dormir, para no pensar tanto. Pero uno cree que tiene el control hasta que ya no lo tiene. Por suerte no caí tan hondo como muchas personas que pierden todo. Pero igual fue suficiente para verme en el espejo un día y ya no reconocerme. Ahí fue cuando toqué fondo con el uso de medicamentos no recetados y bebidas no aptas para calmar la sed. Y antes de continuar, si te está gustando la historia, si te atrapa como a mí, si te gusta lo que hago y lo que les cuento, no te olvides de darle suscribir al canal. Pero sobre todo activar las notificaciones porque así YouTube te avisa todos los días que tengo video nuevo. Y les tengo video nuevo todos los días, bellas. Así que apóyenme acá. Si ya lo hicieron, seguimos con la historia. Pues creo que es comprensible, ¿no? No es justificable, nada hace justo eso, pero es comprensible y no sería amoroso reprocharla. Pobre mujer, sufrido mucho, ha vivido y sufrido mucho. Buscar ayuda fue un acto de amor propio que yo no sabía que tenía. Entré a terapia con miedo. Me sentía rara, sola, me costaba hablar, me daba pena todo. Poco a poco fui soltando la vergüenza. También tuve que estar un tiempo en un centro de rehabilitación, no por obligación, sino porque entendí que tenía que cuidarme y sanar en serio. Oye, qué bien. Allá me enseñaron a respirar, a escribir lo que sentía, a ver mis pensamientos con más claridad, a ponerle palabras a todo, a no dejarme hundir por ellos. Me rodeé de profesionales, de gente que no me juzgaba, sino que hacían bien su trabajo, y de personas que estaban en luchas parecidas. Eso me hizo sentir menos sola. Pues te felicito, de admirar. Muy valiente quien toma un tratamiento de rehabilitación para lo que sea que necesite sanar en su vida, que lo inicie, que lo termine y que salga victorioso. Y que lo haga voluntariamente, genial, qué valiente. Sigo en proceso, Ruth. No tengo todo resuelto. Hay días en los que recordar lo que viví todavía me duele, y hay días en los que me cuesta levantarme de la cama. Pero he aprendido a no dejarme hundir, a quererme un poquito más cada día. Y en ese camino estaba esa amiga que te conté antes, que ha sido como un faro. Nunca me dejó sola, nunca me presionó, solo estuvo ahí sin juzgar, sin darme discursos, y eso también salva. La buena compañía también salva. Así va mi historia, una que comenzó con complejos, traiciones, inseguridades, tristeza, pero se transformó gracias a una verdadera amistad. Porque sí, así fue Ruth. Hoy día te puedo decir que una mujer quiso destruirme, me manipuló, me quitó muchas cosas, me dejó rota, pero otra mujer me salvó.
Me levantó sin hacerlo todo por mí, solo mostrándome que yo también podía. Me enseñó que una mujer que te quiere bien no compite contigo, no te usa, no te hiere. Una mujer que te quiere bien te impulsa, te cuida, te celebra, se alegra por ti. Aprendí también algo muy valioso. Las mujeres merecemos tener y ser buenas amigas. Ojo, tener y ser. Merecemos rodearnos de personas que no nos hagan sentir menos, que no se alegren con nuestras caídas, sino que estén ahí cuando las cosas no salen bien, que nos miren sin tanto juicio, más bien con cariño y con respeto. Hoy estoy mucho mejor. Sigo trabajando en mí misma, reconstruyendo lo que necesito, pero ya no desde el dolor, la rabia, la culpa, sino desde el amor propio. Sé que no estoy sola. Sé que tengo a más personas que me quieren, que me respaldan y eso me da fuerza. Porque sí, Ruth, juntas somos más poderosas y más felices también y no vamos por ahí dañándole la vida a otras. Felicitaciones por más amigas buenas. Soy una guerrera de Dios. Yo me enamoré siendo una niña. Tenía apenas 16 años cuando lo conocí. Era mayor que yo y me pareció interesante como esos hombres que saben moverse en el mundo y te hacen sentir que te están haciendo un favor por fijarse en ti. Yo de ilusa pensaba que era amor. Nunca había tenido novio, así que todo lo que él hacía yo lo veía como algo normal. Que se enojara porque no le contestaba rápido, que se pusiera bravo si salía con mis amigas, que me revisara el celular o que me dijera cómo vestirme. Todo eso yo lo tomaba como celos normales y que todo el mundo aguanta. Aparte pensaba que era una prueba de cuánto me quería, que me cuidaba. Me convencí de eso y así fue como empecé a ceder. Empecé a dejar de hablar con mis amigas, a vestirme como él quería, a estar disponible siempre para él. Me fui acostumbrando a eso poquito a poquito y ni siquiera me daba cuenta. Pasó el tiempo y también me alejé de todo y de todos. Mi mamá y mis hermanos no lo querían, pero yo los ignoraba. Me metí en la cabeza que él era el amor de mi vida, que los demás no lo entendían y que yo iba a ser capaz de cambiarlo. Tonta, pero bueno, claro. Una con 16 años cree que se las sabe todas y ¿Tú no le, sabe nada. tú le dijiste tonta? No, ella misma. Uy, me asusté porque tú no eres de decir eso. Él tenía una manera de hablar que me enredaba, me confundía, me hacía sentir culpable. Siempre era mi culpa. Si él se ponía bravo era porque yo lo había provocado. Si él me dejaba de hablar era porque yo no había sabido comportarme. Uf, es que a mí me hierve, pero me tenía convencida de que todo lo malo que pasaba entre nosotros era por mí. Claro, la manipulaba. A veces era tierno, eso era lo más enredador, me confundía, porque después de hacerme sentir como basura venía con regalos, con mensajitos, con canciones, con lágrimas. Y claro, yo terminaba creyendo que sí me amaba, que él solo necesitaba cambiar y que yo debía tener paciencia. Así se me fueron pasando los años, Ruth. Ya no era una niña, pero seguía atrapada en esa relación. Y cada vez era más difícil todo. Él se volvía más agresivo con sus palabras, con su manera de mirarme, y sí me masajeó muchas veces. Pero a veces yo prefería eso a tener que cargar con todo lo feo que me decía. Me humillaba, me hacía sentir poca cosa y que sin él yo no era nadie ni iba a ser capaz de salir adelante. Amigas ya no tenía, no me hablaban, se habían cansado. Mi familia me hablaba con lástima o ya no sabían ni qué decirme. Yo trataba de sonreír por fuera, pero por dentro vivía destrozada y asustada. Me preguntaba en qué momento me había convertido en esa mujer triste, llena de miedo y con la autoestima por el piso. Estuve casi 7 años así. Ay, de los 16 a los 23, bella. Terrible, uy, no, terrible soportar tanto un desgraciado de eso. No sé cómo explicarles por qué me quedé tanto tiempo y por qué aguanté. Uno desde afuera piensa que eso es fácil de cortar, que uno simplemente debería decir ya no más e irse. Pero no. Cuando alguien te ha hecho sentir que no vales nada, pues uno se convence de que eso es verdad. Uno cree que ya no puede aspirar a algo mejor, que ya nadie más te va a querer, que lo tuyo es quedarte donde estás porque es lo que te tocó y para qué intentarlo. También llegué a pensar que si me escapaba, qué tal me tocara uno peor. Uy, no, eso es más triste aún. O sea, ahí aplica la frase de ella prefería mejor malo conocido que bueno por conocer. De mi mamá les cuento que fue una mujer que hizo lo que pudo, no le tocó fácil. Mi papá la dejó con los 3 hijos y un montón de deudas encima.
y aparte él terminó en la cárcel por cosas que no les voy a contar y que no vienen al caso. Entonces, a ella le tocó matarse trabajando de día y de noche hasta los días festivos. No estaba mucho en la casa. A veces llegaba tan cansada que ni nos hablaba. Se bañaba, comía cualquier cosa y se dormía en la mesa o sentada. No le guardo rencor, pero crecí sintiéndome más bien sola. Mi crianza fue con mi abuela, con mis hermanos y con la calle. Yo me crié entre lo que escuchaba en la casa y lo que aprendía mirando a los demás. Por eso, cuando ese tipo se me metió en la cabeza diciéndome que me quería, yo caí redonda. Me sentía especial. A mí nunca me habían dicho palabras tan bonitas ni me habían hecho sentir tan importante. Así que me pegué a él como una garrapata. Ya cuando por fin logré salir de ese infierno, no era solo su novia, yo fui su mujer. Vivimos juntos en una pieza de la casa de mi mamá, que en realidad era la casa de mi abuela. Una casa vieja, con las paredes sucias, con más goteras que sillas y que comida. Ahí vivíamos como si estuviéramos casados, sin anillos, sin amor, sin un futuro, sin alegría, solo con la rutina, los gritos y las peleas fuertes. Yo sentía que me iba a enloquecer. Justo cuando empecé a respirar un poquito mejor, pasó lo otro. Mi papá, que había salido de la cárcel apenas hacía un año, se fue de este mundo. Y no fue una muerte tranquila, fue un escándalo, una cosa fea. Ay, pasó a mejor vida en la casa en medio de un problema que él mismo armó con unos vecinos. La policía llegó, la ambulancia llegó, todo el barrio se enteró. Fue una vergüenza, una escena de película, pero de esas que uno no quiere vivir. Y ahí estaba yo, recién saliendo de esa relación tan tóxica con la cabeza y el corazón vuelto nada, y ahora con el entierro de mi papá encima. Yo lloraba mucho, perdón, yo lloraba mucho, no sé si por dolor o por rabia. Tenía una mezcla de sentimientos porque él tampoco fue un buen papá, pero al final era mi papá. Y esa partida, pues me remató lo poquito que me quedaba de fuerzas. Ahí estaba yo con apenas 23 años, parada en un funeral que parecía más una reunión de todos los chismosos del barrio que una despedida digna. La mente la tenía a mil, el cuerpo agotado, el alma en pedazos. No sabía si llorar, gritar o simplemente salir corriendo. Me quedé ahí por respeto, por costumbre, porque no sabía qué más hacer ni para dónde irme. Entre toda esa gente que fue más a mirar que a acompañar, apareció él, un muchacho que no conocía mucho. Empezó a hablarme como si el mundo no estuviera hecho trizas. Me dijo que también había perdido a su papá hacía poco. Eso fue lo primero que nos unió, algo en común, el dolor. No era el tipo de conversación con flores y promesas, era algo honesto y tranquilo y yo necesitaba en ese momento algo así, real. Con el tiempo supe más de él. Venía de una familia peor que la mía, Ruth, con más problemas que el álgebra de Baldor. Una mamá complicada, unos hermanos menores a los que él tenía que alimentar y una casa donde no se sabía si al día siguiente iba a haber desayuno. Era el único varón y desde muy chiquito le tocó asumir ese papel de hombre de la casa, de proveedor, de escudo, de macho. Pero con todo y eso en contra, yo a él lo veía distinto. No era un angelito ni nada por el estilo, pero tenía algo, era serio pero no amargado. Y sabía guardar silencio, pero ya no me daba miedo. No tenía los vicios que se cargaban los otros pelados de la zona. No lo veía por ahí metido en cosas raras ni en la esquina con las bebidas pues me entendieron. Él era más de trabajar, caminaba mirando al piso, se quedaba calladito cuando no tenía nada bueno que decir y eso me llamó mucho la atención, porque después de tantos años con alguien que parecía vivir para armar conflicto. Y antes de continuar, si te está gustando la historia, si te atrapa como a mí, si te gusta lo que hago y lo que les cuento, no te olvides de darle suscribir al canal. Pero sobre todo activar las notificaciones porque así YouTube te avisa todos los días que tengo video nuevo. Y les tengo video nuevo todos los días, bellas. Así que apóyenme acá. Si ya lo hicieron, seguimos con la historia. Sí. Después de tantos años de vivir así, con alguien malo que solo armaba conflicto, encontrar a un hombre que se callaba cuando tocaba y que no tenía necesidad de imponer nada o gritar, me resultó diferente, atractivo, era tranquilo, seguro. Era como si yo también necesitara a alguien así. Y como si la vida me estuviera ofreciendo una pequeñita pausa en medio de tanta locura. Total, empezamos a salir. Al principio era muy raro.
Yo venía toda rota y destrozada de esa relación tóxica, y él tampoco era que tuviera la vida resuelta, pero siento que entre los dos sí hubo algo muy bonito, era amor y respeto. Sí, nos hablábamos con mucha sinceridad, pero nos escuchábamos y sobre todo nos cuidábamos. Eso era muy nuevo para mí. Me sentía cuidada, pero sin miedo, sin gritos y sin sentirme chiquitica. Pero como siempre, lo bueno no dura mucho. Y pasa sobre todo cuando uno viene de un pasado complicado y un entorno difícil. Mi ex, ese que me había hecho tanto daño durante casi 7 años, no aceptó que yo siguiera adelante. Se volvió un tormento, una sombra, no nos dejaba en paz. Nos perseguía, nos insultaba, se puede decir, amenazaba. Y si no, No, sí se puede, no sí, estamos incitando a nada de esto, no hay que editar. señor Internet. Era como si no pudiera soportar que yo estuviera intentando ser feliz sin él. Y no solo era él, nos mandaba a sus amigotes y a los conocidos, hasta la familia, para que nos molestaran. Todos nos atacaban con un tonito venenoso, con esas miradas que uno ya sabe lo que significan, ¿no? O sea, si no han estado en barrio peligroso, no saben de lo que hablamos. Los que sí venimos del barrio fino, sabemos a qué se refiere ella con los amigotes rondando donde ella estaba, ¿no? No fue fácil. Era vivir en tensión todo el tiempo, salir a la calle y mirar así rapidito a ver quién nos estaba siguiendo, ir al trabajo y recibir esos mensajes tan feos. Empezamos a pelear con mi pareja por cosas que no eran culpa de ninguno de los dos, pero que venían de ese infierno que yo ya había vivido. Pero él aguantó todo. Me defendió, me acompañó, me ayudó. Nunca me juzgó por ese pasado, aunque nos estuvieran haciendo la vida imposible. Ruda, aguantamos casi un año así, luchando contra ese pasado que se negaba a irse, hasta que dijimos basta. No podíamos ni queríamos seguir viviendo con ese miedo. Así que tomamos una decisión que nos dolió, pero que era necesaria: irnos del barrio, cambiar de zona, de calles, de costumbres, buscar un lugar donde nadie nos conociera, donde nadie nos señalara, donde ese personaje no tuviera poder sobre nuestras vidas. Nos tocó duro, muy duro, y como a muchos. No estábamos en la calle, pero vivíamos al día. Trabajábamos desde que salía el sol hasta que ya no se veía nada. Hacíamos lo que saliera. Él cargaba cosas, arreglaba, era ayudante. Yo en oficios varios, limpié casas, vendí cositas. Apenas si nos alcanzaba para lo básico, que era pagar un arriendito, comer lo justo, y aún así siempre tratábamos de mandar algo a nuestras mamás, porque sabíamos que allá también la situación era pesada. Soñábamos con tener nuestras cositas, por ejemplo, una nevera para no tener que comprar hielo a diario, una estufa para cocinar sin miedo a que se apagara el fuego. Cuando ya estábamos casi ahí con los pesitos contados para por fin comprar eso de segunda, mi mamá se enfermó. Fue de un momento a otro. Como ella nunca se quejaba, cuando nos dimos cuenta ya era grave. Y toda la plática que habíamos ahorrado se nos fue en médicos, exámenes, tratamientos y transporte. Como si la vida no se cansara de ponernos pruebas, a los 6 meses se fue de este mundo la hermanita menor de John, mi pareja. Eso nos partió de una forma increíble. Era una niña buena, estudiosa, alegre, pero una bala perdida en medio de un tiroteo ajeno se la llevó. Ella no tuvo la culpa de nada, nosotros tampoco. Y vi cómo John se rompía por dentro. No se dejó caer, pero estaba muy mal. Lloraba, apretaba los dientes, se quedaba sin respiración. Eso lo hacía en las noches y al otro día se paraba a trabajar como si nada. No por frialdad, sino Sino porque porque toca, uno no se puede chinga. dar el lujo de parar. Así es la vida a veces de cruel y de dura y hay que seguir porque parar es un lujo que no algunos no nos podemos permitir. La mayoría, more. Eso, mamona. De nuevo, juntábamos los pedacitos de esperanza que nos quedaban, nos ayudamos entre los dos para salir de ese golpe tan duro. Pudimos volver a ahorrar poquito a poquito, centavo a centavo. Y cuando empezábamos a ver la luz, llegó una sorpresa. Quedé embarazada, Ruth. No fue planeado, pero no nos dio miedo. Al contrario, fue como si ese bebé viniera a darnos un motivo de alegría. Algo que nos recordara que a pesar de todo, aún teníamos más razones para seguir. Nos amábamos, nos respetábamos y aunque no teníamos lujos ni nada asegurado,
Sabíamos que íbamos a hacer lo posible por ser buenos papás para esa criatura. Yo tenía en ese momento más de 24 años y John 26. Y aunque la vida no había sido nada fácil, sentíamos que por fin algo bueno venía en camino. Pero otra tragedia nos golpeó como nunca. A veces siento que la vida nos pone pruebas que parecen imposibles. Mi niño nos nació enfermo. Dios mío. Desde el primer día fueron corridas al médico, exámenes, tubos, máquinas, esas filas eternas en los hospitales, noches sin dormir y esas oraciones que uno ya no sabía ni cómo hacer, pero que le seguíamos rogando a Diosito que nos diera fuerzas. Pasamos meses enteros metidos en el hospital, con la esperanza ya colgando de un hilo. Cada día se sentía como una montaña rusa, un ratito de mejoría, luego una recaída y así, hasta que un día simplemente el niño se nos fue también. Se nos fue de este mundo y no hay dolor que se compare a eso. Sentí que se me fue la vida, el alma. Me costó respirar como por 2 semanas. Solo pensaba en su carita, en su cuerpito chiquito. Luchó tanto y yo sufrí tanto que me dolía hasta el cuerpo. No era solo el alma, no sé cómo explicarles. John también estuvo a mi lado, obviamente. No sé quién sufrió más de los dos. Lloraba sin parar ese hombre, pero se mantuvo a mi lado y no me soltó. Nos prometimos no dejar que el dolor nos rompiera. Seguimos luchando, con más silencio que antes, obviamente por la tristeza, pero con mucho amor. Volvimos a trabajar y sí, como se lo estarán imaginando, no tuvimos ni siquiera una semana de duelo por haber enterrado a mi bebé. Teníamos que vivir el día a día, sostenernos con lo poco y agradecer lo que teníamos. No fue fácil, nada nunca lo ha sido en mi vida. A mis 28 años volví a quedar embarazada. Me moría del miedo, me temblaban las manos en cada consulta, yo rezaba sin parar. Obviamente venía con el trauma de lo pasado. Esta vez todo salió bien, Ruth. Me cuidé muchísimo, John estuvo ahí a mi lado y nació nuestra niña por fin. Cuando la escuché llorar, fue como si el corazón se me volviera a prender. Era un llanto de vida, de esperanza y de recordar a mi bebé. Ahorita mismo nuestra niña ya tiene 8 añitos. Es una luz, una bendición, todo lo que no sabíamos que necesitábamos. Hemos vivido tantas cosas duras que a veces cuando me siento a pensar, no entiendo cómo seguimos en pie, pero aquí estamos, juntos, no perfectos, no con una vida de película, pero con ese cariño que no se va y que ha aguantado más tormentas que un barco viejo en mar. Nos hemos apoyado en todo lo que hemos podido, con lo poco, con lo mucho, con palabras, en silencio, con abrazos, porque uno aprende que el amor verdadero no es solo besos y sonrisas. También es que hay que aprender a cargar con el otro cuando se cae, cocinar con lo que hay, llorar cuando se puede, hacer que el otro no se preocupe de más y así seguir dándose la mano día a día. A mí la vida me ha enseñado a punta de golpes que uno no puede rendirse, Ruth, que no hay espacio para quedarse solo en la queja ni para hacer de la tristeza la casa. La vida es de los que se levantan una y otra vez aunque estén destrozados, de los que pelean su día a día con las uñas si le toca, y de los que no se dan por vencidos aunque tengan todo en contra. Eso, chinga. Actualmente los dos tenemos un buen trabajito, cuidamos a la niña y pagamos el arriendo de una casita decente. Con lo poco que a veces nos queda, ayudamos a nuestras mamás. Y yo ya entendí que soy una guerrera. No por valiente, sino porque no tuve opción, Ruth, no había de otra. Me tocó aprender a ser fuerte. Tuve que sacar esas fuerzas cuando pensé que no las tenía. Aunque el mundo se me vino encima muchas veces, decidí que no iba a quedarme abajo y quejándome. Y si tú estás leyendo esto y te sientes igual, solo te digo que no estás sola y que no te rindas. Ay, gracias, Bella. Me alegra que sigan en pie juntos y que no fue la historia de otro cucaracho. Donde mi hijo no es bienvenido, yo tampoco soy bienvenida. Tengo 40 años y un hijo de 22, que aunque ya es todo un hombre, para mí siempre será mi niño. Fui mamá muy joven, cuando apenas tenía los 18. No fue fácil ni bonito al principio, pero él fue mi motor, mi fuerza y esa razón para no rendirme nunca.
Mientras otras se iban de fiesta, yo estaba cambiando los pañales. Mientras otras dormían hasta tarde, yo salía con él en brazos a buscar trabajo. Lo crié sola, sin papá, sin abuelo, sin nadie. Solo él y yo, en una piecita que alquilábamos, comiendo lo justo y soñando con lo que podíamos. Él era mi sol. Me acuerdo cómo corría a abrazarme cuando yo llegaba del trabajo, cómo me decía mamita mientras me ponía sus manitas en la cara. Yo le cantaba para dormir, le enseñé a leer cuentos, también inventábamos historias. Cada vez que tenía miedo yo le decía, tranquilo, mi amor, mamá está aquí. Y así fue por años, él y yo, como un equipo, como si fuéramos uno solo. Yo no me enamoré más nunca, no porque no pudiera, sino porque sentía que nadie iba a quererme con un hijo, o peor, que nadie lo iba a querer a él como yo lo hacía. Pasaron los años y cuando mi hijo terminó el colegio, se empezó a quedar en casa. No siguió estudiando, no buscó trabajo. Yo lo entendía, pensaba que era una etapa, que estaba cansado y que ya en algún momento agarraría impulso. Yo me decía, pues no lo presiones, pobrecito, ha tenido una vida difícil. Pero la vida siguió y él nunca ha podido despegar. Hace 3 años conocí a un hombre. Yo ya tenía 37 y por primera vez me sentí cuidada. Él me abrazaba cuando yo no podía más, me decía descansa, yo me encargo de la comida. Me hacía sentir mujer y no solo mamá. Nos casamos y se vino a vivir conmigo. Pensé que los tres podríamos convivir, que él entendería a mi hijo y que mi hijo entendería que yo también tenía derecho de rehacer mi vida. Pero me equivoqué. Desde el principio se notaba el roce, las miradas, sus silencios incómodos, fastidiosos, y yo en la mitad, siempre en la mitad. Mi esposo es un hombre serio, se levanta temprano sin que nadie le diga nada, tiene su rutina, su trabajo, su manera de ver el mundo. Viene de una familia distinta, donde cada quien se ganaba su lugar. Él no entiende ni comparte que mi hijo esté todo el día acostado, que no estudie, que no trabaje, que ni siquiera atienda su cama. Al principio no decía nada, me miraba nomás como esperando que yo actuara. Pero con el tiempo empezó a hablarme claro, directo. Me decía que no es normal que un hombre de 22 años no haga nada, que no aporte ni un vaso con agua. Pero, pero también ese esposo que se viene a conseguir, ¿cómo no va a entender? Pobrecito el niño, el bebé de 22 años creció sin papá y él, pobrecito, uy, no, ustedes también se consiguieron unos esposos malvados. Pero yo sinceramente no entiendo por qué le molesta que mi hijo se levante a las 10 de la mañana, coma lo que yo le preparo y vuelva a meterse en su cuarto con el celular en la mano. Mi hijo ha sufrido mucho en esta vida al crecer sin un papá y ahora yo lo consiento porque siempre será mi bebé y nunca podré llenar ese vacío con el que creció. A veces mi esposo le decía que ayudara con algo, que por lo menos sacara la basura o barriera el patio, que lavara el plato donde él comía. Y yo entiendo que para mi esposo el orden y la limpieza son importantes, así que siempre he hecho todo lo que él le pide a mi hijo. Yo saco la basura, yo barro el patio, yo lavo todos los platos, yo hago todo lo que mi esposo le pide a mi hijo que haga, pero para él nada es suficiente. No lo entiendo, pues se enoja conmigo cuando hago lo que él le pide a mi hijo que haga. Uy, no, qué esposo desconsiderado. También creer que el bebé de 22 añitos lave un plato. También es que hay hombres que, uy, los detesto. Siempre le he pedido que no lo presione, que ya bastante había vivido ese niño sin un padre, sin estabilidad, sin lujos. Pero es que mi esposo no entra en razón. Cada día lo desprecia más y más a mi hijo. El niño nota todo eso porque él no es tonto. Y por supuesto No, ha desarrollado él no es tonto, sentimientos él no es tonto, él es muy, muy lindo, muy inteligente. muy vivos. No sirve para nada, pero no es tonto. More. Por supuesto ha desarrollado sentimientos negativos hacia su padrastro. Así que él optó por no dirigir la palabra a mi esposo para mantener la paz en la casa. Una noche discutimos fuerte. Mi esposo me dijo que no podía más, que sentía que estaba manteniendo a alguien a quien ni siquiera le dirigía la palabra, que no le parecía justo, que él no había firmado para eso. Yo le grité que no entendía, que era mi hijo, que lo crié sola, que si alguien tenía derecho a estar en esa casa era él. Pero después cuando me fui a acostar me sentí vacía.
Miré al techo y me pregunté si lo estaba haciendo bien, si no estaría tapando con amor lo que en el fondo era una gran falta de límites. Y entonces por fin reaccioné. Perfecto, yo sé que mi hijo no es perfecto, Ruth, pero es mi hijo y yo sé lo que ha vivido. Muchos lo ven y dirán que es un vago, que no sirve para nada, Pero ¿por qué van a decir eso? Juzgan a la ligera. pero yo sé que es un niño bueno que solo está perdido y tomándose un tiempo por ahora. Sí, es verdad, se levanta tarde. A veces son las 11 de la mañana y todavía está en pijama. Pero ¿quién no ha tenido épocas así? Sí, es verdad, no sirve para nada, pero no es un inútil, Ruth. Hay días en que ni siquiera desayuna. Solo se sirve un tinto y se encierra en su cuarto a ver videos. Yo no le digo nada porque se ve que a veces uno necesita su espacio. No trabaja, no estudia actualmente y no es que me ayude mucho en la casa, Pero no es un vago, Ruth. pero es que él no ha encontrado algo que lo motive y para eso estoy yo. Cuando le pregunto por qué no sale a buscar un trabajo, él me dice que eso es una pérdida de tiempo, que él no quiere regalarle su tiempo a un empleo mal pago o a una empresa tirana que lo esclavice. Vamos, justifícalo. Quiero ver cómo justifica eso. Y yo eso lo puedo entender. Claro, Yo creo que cualquier ser humano puede entender que el mundo es difícil y que los empleos son duros. claro. Pero mi esposo no lo entiende, Ruth. Me duele que el hombre al que amo no pueda ponerse en el lugar de mi hijo, a quien amo mucho más. Mi esposo dice que es un bueno para nada, que siempre corre bajo mi falda a buscar que yo le alcahuetee todo. Pero aquí le pregunto a cualquiera que sea madre, ¿no es normal que él se haya pegado tanto a mí? Él es muy Yo como casero. no soy madre no puedo responder, no sé. Él es muy caserito, Ruth. No le gusta salir ni tener amigos. Está siempre en su cuarto con la luz apagada y el ventilador prendido con los audífonos puestos. A veces yo le llevo la comidita ya porque sé que no le gusta comer en la mesa con nosotros. Él prefiere evitar el conflicto. Es tímido, muy sensible y siempre lo ha sido. Ay, qué ternura. Un hombre así es que necesito yo, con una mamá así para que nos mantenga los dos. More, compórtate. Ok, Me va a tocar ok. pedirle a la comunidad que se ponga firme contigo. Mi esposo se desespera porque dice que no recoge ni su ropa sucia, que la deja tirada donde se la quita, que tengo que ir detrás recogiéndole los calzoncillos como si fuera un niño chiquito. Pero prefiero hacerlo yo a tener que discutir. ¿Para qué pelear por eso? Una vez mi esposo llegó cansado del trabajo y lo vio tirado en el sofá viendo series y comiéndose las empanadas que yo había hecho. Me preguntó si yo veía bien que el niño estuviera todo el día echado viendo tele mientras él salía a trabajar y buscar el sustento. Yo no supe qué decir. Me quedé callada, porque en el fondo sí, tiene razón. Pero ¿cómo le digo eso a mi hijo sin que le genere trauma? Ya suficiente daño le ha hecho la vida al crecer sin un padre. Él no es malo, solo está confundido, solo necesita tiempo, Ruth. Pero mi esposo me mira con rabia. Me dice que lo estoy criando para ser un parásito. Pero yo le digo, ya lo crié, tiene 22 años. Luego me encierro en el baño a llorar porque siento que estoy fallando, pero también siento que si lo empujo, lo pierdo. Lo peor de todo es que a veces me pregunto si no será que ya lo perdí hace rato y no quiero aceptarlo. Te envío esta historia porque sucedió algo que me puso entre la espada y la pared. Hace una semana yo había salido temprano a trabajar, mi esposo también como de costumbre. Cuando llegué a la casa todo estaba raro. La puerta mal cerrada, olor a cigarrillo adentro, el televisor a todo volumen y mi hijo en la sala en pantaloneta con tres amigos que no conocía y una chica, todos con cerveza en la mano y uno hasta sin camiseta. Le pregunté que qué estaba pasando. Me dijo que nada, que estaban jugando a la Play con sus amigos. Yo me sentí contenta porque no le conocía muchos amigos a mi hijo y ver que estaba socializando me alegró. Había un pequeño desorden en la casa y me puse a limpiar y ordenar rapidito para que mi esposo no se enojara con el niño. Pero lo peor fue cuando subí a mi cuarto. Mi cama estaba desordenada. Había migas de comida, botellas escondidas y un preservativo tirado en el suelo. Me quedé paralizada. Pensé que estaba en otro mundo. Bajé corriendo, temblando y lo llevé a la parte de atrás, lejos, para no avergonzarlo frente a sus amigos. Le pregunté qué había pasado en mi habitación. Él me respondió que dejara el drama, que mi habitación le gustaba más porque había aire acondicionado y la de él era muy calurosa. Yo no lo podía creer, Ruth. No lo podía creer. Usó mi cama, mi habitación, para tener intimidad con una mujer que ni conozco mientras yo estaba trabajando partiéndome el lomo para pagar esa misma casa. Y lo peor es que lo dijo sin una gota de culpa, como si fuera normal y lo hubieran hecho ya varias veces.
Y antes de continuar, si te está gustando la historia, si te atrapa como a mí, si te gusta lo que hago y lo que les cuento, no te olvides de darle suscribir al canal. Pero sobre todo activar las notificaciones porque así YouTube te avisa todos los días que tengo video nuevo. Y les tengo video nuevo todos los días, bellas. Así que apóyenme acá. Si ya lo hicieron, seguimos con la historia. Afortunadamente, Ruth, pude reaccionar a tiempo. Recordé que yo no tenía moral para decirle nada al niño, pues yo misma había quedado embarazada a los 17 años. ¿Con qué cara iba a juzgarlo? Así que subí rápido para organizar todo y que mi esposo no se diera cuenta, porque como él a veces es don perfecto que no se equivoca y no comete errores, pues él no iba a entender que uno cuando es jovencito hace locuras. Don Perfecto, a mí esa, cuando se refieren a alguien que no tiene la percepción de la realidad alterada, sino que es una persona normal, como Don Perfecto, me da tanto fastidio. O sea, no es Don Perfecto, simplemente es una persona equilibrada y sana y ya. Mi esposo llegó minutos después y lo vio todo, a los amigos borrachos, a mi hijo relajado y subió y me encontró con las manos en la masa. Me preguntó por qué estaba organizando la habitación si él la había dejado ordenada en la mañana antes de irse a trabajar. Yo me puse muy nerviosa y no supe qué contestarle. Él solito se enojó y se enojó por nada. Pero no gritó, no dijo nada, solo me miró con una tristeza muy profunda que yo sentí que me partía el alma y ese día se fue. Yo le pregunté que a dónde iba y me respondió que a la casa de su hermano a pedirle un lugar donde pasar la noche porque no quería dormir ahí. Yo no me imaginé lo que iba a suceder entonces, Ruth. Esa noche dormí tranquila, sin pensar que mi matrimonio se iba a acabar. Al día siguiente me llamó muy temprano, me dijo que él ya no soportaba más, que se iba a buscar un abogado para iniciar los trámites del divorcio. No pude responderle nada y me quedé tiesa, fría. No me esperaba que reaccionara de esa manera tan exagerada por una tontería. Afortunadamente fue muy respetuoso y amable durante el proceso del divorcio. Me pidió que por favor fuera justa en la separación de nuestros bienes y así fue. Él se quedó con todo lo suyo y yo me quedé con todo lo que era mío. Tuve que volver con mi hijo a la casa de mi madre. Aquí estamos un poco apretados, pero estamos bien. Mi niño es la adoración de mi mamá, así que verlo feliz es mi felicidad. Me perdí de un buen hombre, Ruth, pero donde mi hijo no es bienvenido, yo tampoco soy bienvenido. Ay, donde mi bebé no es bienvenido, yo tampoco. Seguidora, nunca cambies. Si mal empieza, mal acaba. Hola, Ruth. Primero quiero agradecerte por lo que haces. Tus historias llegan al alma. Me han hecho reír, llorar, reflexionar y por eso hoy te cuento la mía, aunque mi esposo no quería mucho que lo contara. Bueno, Bella, gracias por animarte. Saludos. Todo empezó en 1999 cuando mi hermano decidió irse del país a estudiar inglés. Fue un momento difícil. El país estaba revuelto por violencia. Recuerdo que justo el día que él se fue, desvivieron a un comediante muy famoso que se metía con temas de gobierno y cositas que no estaban bien vistas hablar en televisión. El aeropuerto estaba lleno de tristeza por la noticia y yo por la despedida. Aunque mis padres no estaban del todo de acuerdo, mi hermano se fue convencido y mi mamá lo apoyó siempre. Yo acababa de entrar a la universidad. Quería estudiar medicina, pero no había dinero suficiente. Así que entré a otra carrera sin mucha convicción. A veces sentía que mis papás estaban muy volcados con mi hermano, pero nunca les guardé rencor. Sabía que ambos hacían lo mejor que podían. Con el tiempo, mi hermano no solo se adaptó en el extranjero, sino que tomó la decisión de quedarse y hacer su vida allá. Un año después nos sorprendió diciendo que se iba a casar. Su novia era mayor, con 2 hijos de otra relación, y aunque mi mamá no estaba de acuerdo, pues aceptó. Para ese entonces ya estaba embarazada la novia de mi hermano, así que la boda fue inminente. Tuvieron tuvieron una hija hermosísima, mi sobrina. En 2001, él vino a visitarnos con su bebé. Fue un reencuentro muy esperado, pero en el fondo él tenía un propósito oculto. Durante esa visita, vivimos momentos bonitos, paseos familiares, hasta que una noche todo cambió. Él me invitó a salir a rumbear. Recogimos a una mujer que se hizo sentir fuera de lugar. Desde ese momento supe que algo no estaba bien. Ella me miraba feo, como raro, sospechoso. Esa mujer terminó siendo más adelante su amante y su segunda esposa. Y lo peor fue lo que le trajo a nuestra familia, pero ya les contaré. Después de esa visita a la tierrita, siguieron los años y en 2004 nosotros emigramos legalmente
gracias a que mi hermano ya era residente. Vivimos en su casa, donde la relación entre él, mi papá y yo se volvió muy tensa. Me vi obligada a trabajar de inmediato. Mi mamá estaba atrapada entre los tres y sufría mucho en silencio. Yo solo encontraba paz en mi trabajo. Fue ahí donde conocí a una persona mayor que yo, que también vivió un proceso doloroso de separación. Nos hicimos buenos amigos y luego pareja. Él fue mi refugio en medio de tantas tensiones familiares. En el año 2005, nos mudamos al mismo edificio donde vivían mis papás y mi hermano. Pensé que eso haría las cosas más llevaderas, pero no fue así. Una noche, mi cuñada llegó a mi casa gritando, acusándome de saber cosas que yo ignoraba. Traía recibos telefónicos con llamadas extensas a un número en Colombia. Me pidió ayuda para descubrir con quién hablaba mi hermano, pero yo no sabía nada. Sí tenía un presentimiento muy fuerte, pero de verdad yo no sabía nada. Moza, presentimiento de moza. Y no tardé en confirmar que esa mujer era la misma de aquella noche de rumba que nos fuimos que a mí me cayó mal. Todo explotó cuando mi cuñada encontró una foto escondida de esa mujer y mi hermano. Era del día en que salimos juntos allá de fiesta en mi tierrita. Ellos se divorciaron, pero fue un proceso largo, doloroso, especialmente para los niños. Lo más triste es que él oficializó su relación con esa mujer y en ese momento tenían 2 hijos con la ex esposa. A esta nueva mujer yo la llamo la bruja, no por desprecio o despecho, sino por todo lo que hizo en mi vida. Resulta que ellos nos propusieron vivir todos juntos para ahorrar gastos y dinero. Aceptamos, pero ya el ambiente era muy distinto. La bruja viajaba constantemente a Colombia y aunque mi hermano parecía feliz, algo en mí me decía que eso no iba a durar. Aún así se casaron con una fiesta en nuestra tierrita, en una boda donde mis padres ni siquiera fueron sentados en la mesa principal. O sea, habían muchas señales con esa mujer hacia nuestra familia. En el año 2011 hicimos un viaje familiar. Todo parecía estar bien, hasta que mi mamá, en tono de broma, hizo un comentario sobre un dinero que les había prestado. La bruja se ofendió tanto que montó un drama innecesario, incluso llorando. Y desde entonces esa relación se volvió insostenible. Comenzó a inventar cosas, dijo que yo había hablado mal de ella, que mis padres no la querían en mi casa, que yo había dicho que era mi casa y se hacía lo que yo quería. Todo era mentira. Pero mi hermano me enfrentó y adivinen qué me dijo, que le creía a ella, que ella era su esposa, la amaba y que nunca inventaría chismes. Eso me dolió más que cualquier discusión o las mentiras de esa señora. Más adelante la bruja empezó a trabajar en el mismo lugar que mi pareja y yo. Corrían rumores de que tenía un romance con su supervisor. Decían que mi hermano fue hasta allá a enfrentarlos. Ella, por supuesto, se hizo la víctima. Y para variar dijo que yo había esparcido el chisme. Mi pareja la enfrentó, la verdad salió a la luz, él le tuvo que decir a mi hermano que yo no sabía nada y que ese chisme se lo había buscado ella solita. Pero la semilla de la desconfianza estaba ahí muy fuerte y la relación con mi hermano estaba muy, muy afectada y deteriorada por culpa de esa mujer. Después llegó un nuevo embarazo. Otra vez surgieron mentiras. Según ella, yo había dicho que el hijo no era de mi hermano porque ella había pasado mucho tiempo en Colombia y volvió embarazada. Me acusó ante él, involucró a sus papás, a los míos, mi papá se puso del lado de ella. Esa mentira y ese escándalo terminó de romperlo todo. Como si fuera poco, también logró que mi hermano se alejara de sus 2 hijos mayores, porque dijo que la hija de él le había tirado un café encima y le había gritado que le había quitado a su papá. O sea, otra mentira más que mi hermano le creyó. No había pruebas nunca de nada, pero ella metía y metía cizañas y nos distanciaba. Bueno, no, aquí yo sí quiero opinar un poquito. Opina, Ya le tengo opina. fastidio a la bruja. No, es que yo analizo por qué se igualan con niños. O sea, eso de su hija me tiró un café. ¿Por qué si es un adulto sano, emocionalmente estable, bueno, va a hacer eso? O sea, hay quien queda mal. Aparte, ella sí había sido la amante del papá, o sea, no. En el año 2017, mi relación de años con mi pareja se acabó. Quedamos en muy buenos términos por el bien de nuestros hijos. De hecho, seguimos siendo amigos. Pero en 2018 mi mamá sufrió un ACV, un accidente cardiovascular. ¿Es así? Si Así estoy es. diciendo burradas, me corrigen. Sí, creo que estás bien. Me sentí muy sola. Solo mi expareja en ese momento me acompañó.
Mi hermano se enteró de lo sucedido porque ya en ese momento no nos hablábamos directamente, yo lo había bloqueado de todos lados. Busqué su apoyo de alguna manera, pero no recibí nada. De repente, en una llamada, él volvió a hablar del pasado, de lo que supuestamente habíamos dicho de su esposa. Y esa conversación terminó con él diciéndome que para él yo estaba muerta. Fue como si me rompieran algo terrible por dentro. Lloré como una niña chiquita. Mi mamá me consoló, pero yo no entendía cómo alguien que fue mi hermano, mi ejemplo, mi amigo con el que crecí, podía hablarme de esa manera y ahora odiarme. En el año 2020 conocí al amor de mi vida. Fue rápido, inesperado, pero bonito. Él me propuso matrimonio. En 2021 ya planeábamos casarnos para el 2024. Cuando todo iba bien, me contactó el mejor amigo del colegio de mi hermano. Me contó que él se estaba separando por fin de la bruja. Al parecer la pilló con mensajes comprometedores. Él había abandonado la casa y estaba solo. En ese momento lo pensé mucho, pero decidí escribirle de nuevo. Me respondió feliz y me dijo que llevaba años intentando contactarme. Nos vimos, hablamos y a su manera me pidió perdón por lo que me dijo esa vez, cuando dijo que yo estaba muerta para él, aunque aseguraba que él no recordaba nada y que no había dicho eso. Lo perdoné, sí, pero más por mí, porque ya algo en mi relación con él se había quebrado y no tenía reparación. Confirmé que se estaban separando, que él había seguido a la bruja y la vio con otro hombre, por eso terminó todo. Poco a poco nos fuimos acercando de nuevo. Empezó a venir a mi casa, incluso trajo a sus hijos pequeños y él parecía estar reconstruyendo su vida. Para la Navidad del año 2023 compartimos todos juntos. Todo parecía perfecto hasta que volvió el veneno. La bruja llamó a su hija justo la noche de Navidad. Se enteró de que los niños estaban en mi casa disfrutando. Y al día siguiente mi hermano me llamó a acusarme de que yo dije que a ella la quería ver así, mal, sola, separada. Yo jamás dije eso. De hecho, la niña ni siquiera estaba cerca mío cuando habló por el celular con su mamá. Pero la bruja, como siempre, manipuló la situación, armó un drama y mi hermano, adivinen, le creyó. Otra vez. Con los, Cachón. con los preparativos de mi boda avanzando, mi hermano estaba saliendo con otra mujer. Le decía un arrocito en bajo. Hacía mucho no escuchaba esa frase aquí en Colombia. Arrocito en bajo es estoy conociendo a alguien hasta que seamos oficiales, algo así. Aún así, mi prometido me pidió que lo incluyera como padrino y yo acepté. Luego empezó a insistirme para que invitara a su esposa, la bruja. Resulta que ya no iba a ir con el arrocito en bajo, sino que había vuelto con ella. Yo le dije que no, que esa era mi boda, que yo no quería esa energía. Mi hermano me rogó, me insistió, pero yo no cedí. Entonces, como tantas veces, yo quedé mala y se alejó de mí. Una noche sorpresivamente apareció en mi casa. Se veía mal, cansado, triste. Y me contó que efectivamente había vuelto con la bruja, que otra vez todo se había derrumbado porque ella la había vuelto a descubrir con mensajes comprometedores. Esa noche se sentó en mi cocina, me confesó que esta vez sí era el final, según él. Yo lo escuché, sentí pena, pero ya no había espacio en mi corazón para retomar lo que una vez fuimos. Lo quiero como hermano, sí, pero yo ya no soy la misma hermana. Siento muchas heridas abiertas. Ya no soy la niña que lo admiraba a él. Ahora soy una mujer que aprendió a sanar a pesar de él. Y sí, Ruth, esa es parte de mi historia, con cicatrices, pero también con amor, porque a pesar de todo, tengo a mis hijos, a mi madre y al hombre que hoy en día me ama, me respeta y me cuida. Tal vez mi hermano vuelva a intentar acercarse, o tal vez no, pero yo ya entendí que hay relaciones que aunque duelan es mejor dejarlas ir y no forzarlas porque somos hermanos de sangre. Gracias por leerme, necesitaba soltar eso, y si alguien allá afuera está pasando por algo similar, solo quiero decirles que sí pueden sanar y alejarse de quien no les conviene para volver a empezar. Un abrazo.